Hola, mi nombre es Adriana Bruy, soy psicóloga general sanitaria, sexóloga clínica y terapeuta de pareja. Me dedico a la práctica clínica en mi consulta en Valencia y además también me dedico a la divulgación y a la formación. Hoy estoy aquí con vosotros y vosotras para explicaros el módulo Gestión de conflictos de pareja. Así que vamos a empezar con la explicación. Bueno, aquí tenéis el índice, que es los puntos que vamos a ir recorriendo a lo largo de esta presentación. Empezaremos por hablar del papel que tiene el terapeuta de pareja en la gestión de conflictos de una pareja. Luego hablaremos de cómo es la evaluación del grado de conflictividad que se tiene en la pareja y cuáles son los cuestionarios que podemos utilizar para ello. También hablaremos de cuáles son las distorsiones cognitivas que están a la base de la mayoría de los conflictos de pareja y os daré técnicas para enseñar a nuestros pacientes a reestructurarlas y así que éstas no tengan un impacto sobre la pareja. También hablaremos de los errores comunicativos más comunes que vemos en las parejas y cómo corregirlos, las habilidades de resolución de conflictos y por último hablaremos de cómo la terapia integral de pareja aborda los conflictos de pareja. Empezamos por el primer punto, que es cuál es nuestro papel como terapeutas de pareja en la gestión de conflictos. Nuestras funciones van a ser varias a lo largo de esta actividad, ¿no? como terapeutas de pareja, y las más importantes son que primero vamos a actuar como mediadores en el conflicto, es decir, vamos a tener una posición intermedia y vamos a intentar crear un entorno neutro y controlado donde los participantes, ¿no? los miembros de la pareja, puedan interaccionar de una manera cómoda y tranquila, ¿no? También, además, nuestra visión es externa, es profesional y es objetiva. Por tanto, podremos ver el conflicto de una manera diferente, ¿no? desde una perspectiva diferente. Y eso nos ayudará a que también podamos dar estrategias, herramientas a la pareja desde fuera para que ellos puedan mejorar. Además, también enseñaremos herramientas de resolución de conflictos, y también habilidades comunicativas, ya que cómo nos comunicamos es algo que impacta de una manera muy fuerte en el resultado de la gestión de estos conflictos. También ayudaremos a llegar a acuerdos, de esta manera, como dos personas son diferentes y nunca van a tener la misma decisión sobre algo, pues nosotros tenemos en esa posición de mediación ayudarles a que lleguen a un acuerdo, a que encuentren un punto intermedio y que luego de esos puntos intermedios que generen realizamos como una lista de compromisos para que se acuerden y lo lleven a la práctica también en casa. Nuestra posición en la terapia de pareja es complicada, entonces es muy importante en las primeras sesiones, sobre todo la primera sesión, que les expliquemos cuáles son las normas a seguir a lo largo de esta terapia. Primero, tienen que entender que nuestro paciente, en este caso no es ni uno ni otro miembro de la pareja, sino que es la relación. Ellos vienen a terapia para que les ayudemos a gestionar mejor su relación, para que gestionen esos conflictos que están apareciendo. Por tanto, nuestro deber es ayudar al buen funcionamiento de esa relación. Así que no vamos a estar a favor ni en contra de ningún miembro y eso debe de quedar claro desde el primer día, porque luego nos encontramos en consulta que muchas veces uno piensa que estamos más a favor de otro o que nos posicionamos de manera recurrente hacia un lado o hacia el otro. Entonces les tenemos que decir que no, que al final hay situaciones en las que uno tendrá más responsabilidad que el otro. Entonces nosotras, como terapeutas de pareja, tendremos que posicionarnos en algún momento, ¿no? Para señalar qué conductas de uno de los miembros está generando malestar en la relación. Pero nunca será porque tengamos un favoritismo por uno o por otro. También les tenemos que informar que en el caso de que perciban algún tipo de favoritismo, tampoco se lo guarden para ellos, sino que nos lo comuniquen, que nos digan cómo se sienten, porque seguramente también se trata de alguna distorsión cognitiva, de esas que hablaremos a lo largo de la sesión de hoy, y podemos ayudarles a entender que las cosas no son así. También tenemos que marcar ciertas normas del funcionamiento de la terapia, ¿no? Y explicarlas desde el primer día. Tenemos que decirles que la terapia o la consulta es un entorno seguro. Aquí no venimos a discutir, no venimos a perder el control y la terapeuta, en este caso que funciona de mediadora, no va a permitir que nadie falte el respeto al otro. Entonces cualquier falta de respeto, cualquier subida de tono, insulto, va a considerarse como una falta a la terapia y seguramente va a tener una consecuencia. También les tenemos que decir que es muy importante que ambos miembros se impliquen en este proceso terapéutico. Yo, por ejemplo, cuando vienen a consulta, siempre les pregunto si vienen los dos por iniciativa propia o uno viene arrastrado por el otro, porque esto va a tener un impacto importante en cuál es la predicción de ese funcionamiento de la terapia, ¿no? Entonces, si viene uno obligado por otro, seguramente el que viene obligado no esté tan implicado como debería, entonces tenemos un problema. Así que tienen que entender que
para el buen funcionamiento de la terapia al final están invirtiendo un tiempo y un dinero en ello y es muy importante que los dos estén a una. También, aunque vengan los dos porque quieren, también tenemos que dejar claro que no sería justo que solo uno de los miembros de la pareja se encargara de recordar las citas, de hacer las tareas, mientras el otro se desentiende. Porque al final, si el objetivo es que mejoremos, ¿no?, en esa relación, vamos a conseguir lo contrario, porque al final la terapia se puede convertir en un foco de conflictos, porque vendrán a consulta y dirán, es que mi pareja no ha hecho los deberes, es que no se lo toma en serio, es que no le importo, ¿no? Y al final tendremos un resultado negativo. Así que hay que decirles que si vienen es para tomárselo en serio, que la terapia no funciona si ellos no se implican y que es muy importante que vayan al unísono y que haya una corresponsabilidad en este proceso. En el caso de que en el curso de terapia necesitáramos hacer sesiones individuales con alguno de los miembros de la pareja, también se tiene que informar en esta primera sesión que esas sesiones todo lo que pase es estrictamente confidencial. Esto quiere decir que si alguno de los dos revela información importante en una de esas sesiones, no podemos saltarnos el secreto profesional y decirlo en una sesión de pareja. En el caso de que esa información consideremos que es muy importante para el curso de la terapia de pareja, tendremos que hablar primero con la persona que nos ha revelado esa información, tratar de motivarla para que la revele ella o él mismo en una sesión de pareja, explicándole cuál es la importancia, la motivación, por qué puede esto tener un impacto importante en la terapia y si no se dice puede afectarnos. Pero si decidiera esta persona que no lo quiere decir, nunca podremos sacarlo a coalición en una sesión de pareja y eso también se tiene que dejar claro. También no resulta muy recomendable que en el curso de una terapia de pareja tratemos individualmente a alguno de los miembros para un tema totalmente ajeno al problema en cuestión por el que viene la pareja, porque esto podría generar ciertas transferencias o ciertos problemas en la terapia. Entonces, si identificamos que hay un problema en un miembro y que ese problema está afectando a la pareja, sí, porque diremos, bueno, pues prefiero tratar este tema de los celos tuyos en terapia individual porque ahí tendremos más espacio y podemos abordarlo más y va a crear también un impacto positivo en la terapia de pareja. Pero claro, en el caso de que lo que pase es que hayamos encontrado un trauma en una de las personas que está no integrado, pues a lo mejor sería más conveniente que lo deriváramos a una compañera de nuestra confianza. Vale. Después vamos a hablar de cómo evaluamos ese grado de conflictividad, ¿no? Porque si el primer paso es saber cuál es nuestro papel en la terapia y qué les podemos ofrecer y cuáles serían esas primeras normas de funcionamiento, el segundo paso de una terapia de pareja sería la evaluación, ¿no? En este caso, como estamos en el tema de conflictos de pareja, pues la evaluación del grado de conflictividad o de otros valores que pueden estar impactando en el grado de conflictividad en la pareja. Entonces, ¿qué áreas pueden ser importantes a evaluar cuando viene una pareja muy conflictiva a consulta? Pues primero, ¿cuáles son las áreas de conflicto de la pareja? Es decir, porque hay parejas que no discuten en todas las áreas, ¿no? Hay parejas que se llevan genial en su tiempo libre o cuando tienen que hacer cosas divertidas, ¿no? Tienen cierta afinidad en el sentido del ocio, pero luego a lo mejor en el reparto de las tareas del hogar se llevan fatal. O hay parejas que se llevan genial en la crianza de los hijos, pero no se llevan bien, por ejemplo, en el área de la sexualidad o la intimidad. Entonces, lo importante es que detectemos, ¿no?, cuáles son esas áreas o esos puntos de conflicto recurrente. ¿Qué más cosas son importantes? Pues saber qué rol desempeña cada miembro de la pareja. En las parejas es habitual que cada miembro tenga un rol, ¿no? A veces uno tiene un rol más directivo, más activo, en cambio el otro tiene un rol más pasivo, ¿no? También es importante que conozcamos estos roles, que cómo tienden a comunicarse, qué papel ocupan cada uno en la pareja, porque eso nos importará a la hora de diseñar un tratamiento. También cuáles son sus patrones de personalidad, que estos también pueden verse influenciados en los roles que luego cada uno lleva a cabo, ¿no? Entonces también conocer la personalidad de cada uno, cuáles son esas particularidades, nos ayudará también a aconsejarles mejor. Luego los estilos de apego, yo de hecho en este máster doy el módulo de estilos de apego que veréis próximamente, entonces pues también es algo súper interesante y ya veréis en ese módulo cómo entendéis que es primordial evaluarlo en una pareja para poder ayudarles a la gestión de conflictos, ya que si la pareja tiene estilos de apego diferentes, eso podría estar a la base de todos los conflictos que están teniendo. Y luego, por último, el tipo de comunicación y las habilidades que tiene cada uno a la hora de gestionar un conflicto. ¿Qué formas podemos tener para evaluar? Pues muchas.
Primero la observación, y es súper interesante la observación. Yo cuando viene una pareja a consulta, muchas veces les dejo discutir un rato, ¿no? Sale un tema conflictivo y de repente veo que se enganchan y ellos a lo mejor dicen, esta está ahí parada mirando, no sabe muy bien qué hacer, pero realmente lo que estoy haciendo es observar, porque mediante esa observación, no parando esa discusión, me permite ver cómo se comunican cada uno, cómo modelan el tono, cómo son los ritmos a la hora de hablar de cada uno, cómo se expresan, qué cosas dicen, ¿no? Y eso me ayuda luego a hacerles una devolución y explicarle cuáles de esos patrones pueden ser inadecuados. También la escucha activa, ¿no? La escucha activa al final es una herramienta terapéutica indispensable y nos permite no solo oír lo que están diciendo, sino entenderlo, atenderlo y mostrar esa escucha. Luego, a través de cuestionarios, que ahora veremos cuáles cuestionarios pueden ser interesantes para evaluar ese grado de conflictividad, y luego entrevistas semiestructuradas. Podemos a lo largo de las sesiones pues, hacer una serie de preguntas que estén encaminadas a evaluar algún tema que nos interese. En este punto 2 lo que vamos a hablar es de cómo es la evaluación del grado de conflictividad en la pareja. Al final, en el punto 1, lo que hemos dicho es cómo encuadramos la terapia, ¿no? Cómo les decimos las normas, el funcionamiento y cuál puede ser nuestra función, ¿no? O nuestras funciones a lo largo de una terapia de pareja donde vamos a gestionar el grado de conflictividad. Entonces, en este segundo punto será la evaluación. Al final, para hacer un buen tratamiento, primero tenemos que haber hecho una buena evaluación. Y en este caso vamos a tener que atender a varias variables que son importantes a la hora de evaluar ese grado de conflictividad. Primero, las áreas de conflicto que tiene la pareja. Al final, una pareja muchas veces repite ciertos patrones y hay ciertas áreas en concreto en las que tiene más conflictividad que en otras, ¿no? Entonces, imaginaos una pareja que se lleva genial en la parte del ocio, son afines en ese sentido, pero que luego a la hora de gestionar las labores del hogar no se ponen de acuerdo. Pues en ese caso tendremos que ir a ese punto, ¿no? O una pareja que se gestiona genial en la crianza de sus hijos, pero luego la sexualidad es una parte que está más descuidada. Entonces, el primer punto es detectar dónde está el problema para poder abordarlo. El segundo punto serán los roles que desempeña cada miembro de la pareja. Al final no tenemos los mismos roles, ¿no? En una relación, en ningún tipo de relación, pues en la pareja menos. Muchas veces uno tiene un rol más directivo, tiene un rol más de tomar la iniciativa, de ser más proactivo, mientras el otro es más pasivo y se queda en un lugar secundario, ¿no? Tendremos que conocer estos roles que desempeña la pareja para luego poder ayudarles. También los patrones de personalidad, cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Entonces, a lo largo de las primeras sesiones de evaluación vamos a ir creándonos una imagen bastante concreta de cómo es cada uno y de cómo es su personalidad, cuáles son incluso sus heridas o las cosas que a lo largo de su vida han ido afectándole a su personalidad. Luego los estilos de apego, que son muy importantes y al final tienen una importancia en cómo luego los demás nos relacionamos, interaccionamos, ¿no? Los estilos de apego son algo que se desarrolla en la primera infancia y que está en base a nuestras experiencias tempranas, pero que luego se van a ver reflejados en nuestras relaciones de pareja. Entonces, conocer los estilos de apego de cada uno de los miembros puede ser algo súper interesante porque puede estar a la base de la conflictividad, ya que si tienen estilos de apego contrarios, entenderán el mundo de una manera diferente y tendrán necesidades afectivas diferentes. También, por último, podemos evaluar cuál es el tipo de comunicación y las habilidades de gestión de conflicto que suelen tener, ¿no? Pueden ponernos ejemplos de discusiones que han tenido a lo largo de su vida y de cómo cada uno suele abordarlas y qué tipo de estrategias utilizan y también ver a través de la observación cómo se comunican. ¿Qué formas tenemos de evaluar? Pues la primera de todas es la observación y es súper interesante esta forma. ¿Por qué? ¿Y cómo lo hacemos? Pues primero dejando que ellos hagan en la sesión. Muchas veces cuando vienen mis pacientes a consulta y sale un tema conflictivo, a veces se ensalzan y empiezan a discutir y yo por un momento tengo ese impulso de pararles, pero luego digo, no, voy a dejar que esto corra, ¿no? Y a no ser que la cosa se vaya muy de madre, en ese caso si se pasan las normas de la consulta, como hemos dicho en el primer punto, pues sí les pararé, pero a veces les dejo que sigan un poco, ¿no? Aunque considere que no están discutiendo de una buena manera. De esta forma yo puedo recopilar esa información, ver qué tono usan, cuáles son los ritmos de comunicación de cada uno, ver si uno tiende a hablar más que el otro o tiende a pisar al otro con su diálogo, ver si se escuchan, ver todos estos signos que me ayudarán luego a
poder explicarles mejor cuáles son los errores que tienen y cómo arreglarlos. Después la escucha activa. La escucha activa es una estrategia terapéutica indispensable, ¿no? La utilizamos siempre en consulta y al final esto parte de no solo oír lo que está diciendo la pareja, sino escuchar, atender, ver los matices emocionales que hay detrás de su discurso y además mostrar una respuesta de escucha, ¿no? Que ellos sientan que te estoy tratando de entender y que estoy haciendo un resumen de lo que me estás diciendo. Luego los cuestionarios. Ahora en las siguientes diapositivas veremos cuáles cuestionarios pueden ser buenos para evaluar este grado de conflictividad. Iremos explicando uno a uno. Entonces, algunos cuestionarios nos pueden servir como material extra, ¿no? Porque al final ningún cuestionario es la panacea y siempre va a ser mejor que combinemos varias formas de evaluar, pero sí que nos pueden ayudar a tener una visión más clara y específica de qué es lo que puede estar pasando. Y por último, la entrevista semiestructurada. Al final eso lo hacemos a lo largo de la sesión, en función de en esa sesión lo que nos interese evaluar, pues podemos prepararnos una serie de preguntas abiertas para que ellos vayan respondiendo y nosotros vayamos recopilando esa información. Vale, ahora vamos a ver cuestionarios que nos pueden servir para evaluar diferentes aspectos de la relación que tienen que ver con el grado de conflictividad. Entonces, el primero que os voy a presentar es el MSI revisado, que se llama Inventario de Estatus Marital, de Snyder. Este inventario se creó para identificar la naturaleza e intensidad de las dificultades que tiene la pareja en distintas áreas de conflicto, ¿no? Entonces, hay 150 ítems, es decir, es un cuestionario bastante largo, pero al ser de respuesta verdadero o falso, en 25 minutos lo pueden tener respondido. Yo personalmente les dejo muchas veces que estos cuestionarios los hagan en casa, se los explico, se los enseño en la consulta, pero les dejo que lo hagan en casa para que no perdamos tanto tiempo de la consulta en ese pase del cuestionario. Pero eso también se puede quedar a gusto del terapeuta si creéis que es más interesante para vosotros o por modelo de la pareja hacerlo en la misma consulta, también podemos dedicar ese tiempo a ello. Pero yo hasta ahora no he tenido problemas con este modelo, entonces ellos luego me lo envían, yo lo reviso y así en la sesión lo que hago es una devolución de los resultados. Entonces, este cuestionario en concreto es bastante intuitivo y fácil de responder y tiene 10 escalas que creo que son bastante representativas de los problemas que puede tener una relación de pareja, porque evalúa cosas como la comunicación, cómo resuelven los conflictos, la agresividad, el tiempo de calidad que pasan juntos, los desacuerdos que pueden aparecer por temas financieros, si hay insatisfacción sexual, los roles de género que establecen cada uno, pues si recaen más, por ejemplo, los cuidados en la mujer por un tema de género o los trabajos del hogar o cosas así, el impacto que eso tiene en la relación. Luego los problemas familiares de origen, es decir, si hay algún problema de la infancia o de cómo se lleva cada uno de ellos con su familia que puede estar generando conflictividad en la relación, incluso la relación con la familia política también puede ser un área a evaluar, la insatisfacción con los hijos y los conflictos a la hora de la crianza. Entonces es un test súper completo que si queremos pasarlo al principio de la terapia nos puede dar una imagen bastante amplia de los problemas que puede tener esta relación. Luego tenemos el CTS, que es la escala de tácticas de conflicto, que fue diseñada por Strauss. Esta escala ha servido a lo largo del tiempo para hacer investigaciones sobre violencia familiar, porque lo que hace esta escala es medir 39 comportamientos que puede tener una pareja al discutir y la frecuencia en la que se dan estos comportamientos. Además, también evalúa 5 categorías de respuesta ante esos comportamientos que se pueden tener. Por ejemplo, la negociación, que sería algo bueno, ¿no? Es decir, intento negociar cuando pasa un conflicto. Luego la agresión psicológica, que ya sería algo malo, que es que no recurro a lo físico, pero a través pues pueden ser insultos, manipulaciones, sí que hago una agresión psicológica sobre ti. El asalto físico, la coerción sexual e incluso las lesiones. Por eso este cuestionario nos permite ver si ha habido algún problema en ese sentido. En esta diapositiva, a lo mejor lo veis un poquito pequeño, tenemos una muestra de este cuestionario, ¿vale? Como veis, este cuestionario lo que tiene es que cada ítem tiene 2 preguntas porque hace referencia a cómo lo vivo yo y luego cómo creo que lo vive mi pareja. Entonces, luego tenemos la frecuencia, entonces señalaremos, por ejemplo, lo voy a enseñar aquí, a ver si me sale. Vale, como veis, aquí tendríamos el ítem número 1, pone, ¿tú has discutido de forma tranquila? Pues si nunca, pues pongo nunca. ¿Tu novio ha discutido de forma tranquila? Pues algunas veces, pues señalaría, ¿no? En ese caso. Entonces vamos teniendo una señal de si tanto mi novio como yo discutimos de una manera u otra. Entonces cada una de las
de los ítems va subiendo el grado de violencia, ¿no? Pues has insultado a tu pareja en el curso de una discusión, has llegado a agredir a tu pareja, has buscado información para respaldar tu posición en un conflicto. Entonces, todo esto pues, nos ayuda a evaluar ese grado de conflicto. Vale. Luego tenemos los cuestionarios para evaluar el ajuste diádico. El ajuste diádico al final es ese grado de cohesión o armonía que tiene una relación de pareja. Al final, cuando tú conoces a alguien, pues al final sois personas independientes, que tenéis vidas independientes y poco a poco, conforme vas conociendo a esa pareja, lo que vas creando es una especie de armonía, ¿no? Una adaptación a cómo es esa persona. Entonces, las parejas felices al final tienen un buen grado de ajuste, se han adaptado la una a la otra y se entienden y se aceptan a pesar de sus diferencias, ¿no? Y esto tiene en cuenta 4 dimensiones que hay que evaluar para determinar ese grado total de armonía o ajuste. Entonces, el cuestionario DAS de Spanier mide estas 4 dimensiones, que son consenso, cohesión, satisfacción y expresión de afecto. Lo hace a través de muchos ítems, es también un cuestionario bastante largo de poder hacer, unos 25 minutos, media hora, y luego sacamos el resultado y nos dará ese grado o media de ajuste diádico total. El máximo sería 152, o sea que si la pareja saca por unos 140, 150, vamos, tienen un grado de ajuste muy alto. Si por el contrario tienen una puntuación baja en este sentido, pues entonces querrá decir que no están muy bien adaptados, y este cuestionario, si vamos ítem por ítem, nos puede dar una respuesta bastante clara de dónde se encuentra el problema, porque preguntan cosas súper concretas, como pues habéis tenido discusiones por no tener suficiente sexo, o habéis discutido porque uno es más cariñoso que otro, o tenéis similitudes a la hora del pensamiento religioso o a la hora del tiempo que compartís con la familia política. Es decir, va muy al dedillo y está muy bien para hacer como una mirada amplia también de los problemas que puede tener esta relación de pareja. Luego tenemos otros cuestionarios que en este caso sirven para evaluar la comunicación de pareja, como es el cuestionario de aserción de la pareja ASPA. Este cuestionario lo que mide cuáles son las estrategias comunicativas o los modelos comunicativos que utiliza cada miembro de la pareja. Para ello tiene una forma A, que en este caso hace que el miembro de la pareja se evalúe a sí mismo, y una forma B, que en este caso le preguntará por cómo se comporta su pareja. Entonces serán diferentes situaciones y diferentes tipos de respuesta, ya sea pasiva, agresiva, pasivo-agresiva o asertiva, y así podremos ver cuál es el modelo más común de comunicación que emplean los miembros de la pareja a la hora de gestionar un conflicto. En esta diapositiva tenéis la forma A y la forma B y podemos ver también cómo se podría hacer, ¿no? Aquí voy a pluma otra vez. Vale, pues esta forma A, como veis, habla de sí mismo, ¿no? Cuando quiero que mi cónyuge se responsabilice más de aquellas tareas de la casa que a ambos nos desagradan, espero que se dé cuenta de la situación mostrándome frío y distante. Esto sería una forma de comunicación pasivo-agresiva, ¿no? Porque esta persona quiere que su pareja se dé cuenta por arte de magia de que no le gusta fregar los platos y que lo tiene que hacer él. Entonces es pasivo-agresivo, porque al final me comporto de manera fría y distante, ¿no? Sería pasiva en el caso de que no digo nada ni hago nada. Me gustaría que lo hiciera, pero al final, como no lo hace, lo acabo haciendo yo, ¿no? Entonces esta forma sería pasivo-agresiva. Entonces, si yo me siento identificado, pues tendré que puntuar tal como pone aquí, ¿vale? Casi nunca, raramente, ocasionalmente, con frecuencia, pues poner aquí, por ejemplo, raramente, un 2. En la parte de B lo tenemos igual, pero hace referencia a cómo se comporta mi pareja. Entonces, cuando mi cónyuge quiere que me responsabilice más de aquellas tareas de la casa que a ambos nos desagradan, espera que me dé cuenta de la situación mostrándose frío y distante. Pues lo hace ocasionalmente, un 3, ¿no? Por ejemplo, la segunda pone: si no hago algo que prometí, mi cónyuge me amenaza con hacerme la vida imposible hasta que lo haga. En este caso sería una forma un poquito más agresiva, ¿no? ¿Veis cómo va subiendo un poco el nivel de intensidad? O por ejemplo esta: cuando digo a mi cónyuge algo que le parece humillante, se muestra distante y frío para darme una lección. Lo mismo, pasivo-agresiva. Esta sería, creo que en este caso sí, pasiva, ¿no? Cuando mi cónyuge me pregunta algo y yo no le respondo, no insiste. En este caso sería pasiva, es decir, me están preguntando algo y yo no respondo, la otra persona se resigna y no insiste. En ese caso sería pasiva. Entonces, al final de todo esto, podríamos tener una muestra de la comunicación de la pareja. Además de utilizar los cuestionarios para evaluar el grado de conflicto, también podemos utilizar otro tipo de estrategias, incluso más dinámicas, que podemos hacer a lo largo de una sesión de terapia de pareja.
Lo que veis ahora en el Power es el triángulo que representa la teoría del amor de Steinberg, ¿no? Que si no la conocéis es muy interesante como terapeutas de pareja que la conozcáis, pero yo os voy a hacer un poquito de spoiler, ¿no? En ese sentido. Entonces, esta teoría dice que para tener un amor pleno, un amor consumado, tenemos que tener 3 ingredientes, ¿no? Intimidad, pasión y compromiso. Y tenemos que cuidar de esos 3 ingredientes para que este amor sea sano y sea satisfactorio. Si no tenemos alguno de ellos, este amor cojeará un poco y generará más conflictividad. Entonces, lo que queremos con el ejercicio que os voy a explicar ahora es que la pareja evalúe cuál es el estado de cada una de estas áreas o ingredientes importantes. Lo que haremos es, en una sesión de pareja, les explicaremos esta teoría, ¿no? Les explicaremos estos 3 ingredientes, cuáles son las cosas importantes a evaluar en cada uno de estos 3 ingredientes y por qué es importante que tengamos todo más o menos equilibrado para ser felices, ¿no? Una vez les hayamos dado esa explicación, luego vamos a decirles que les vamos a dar una hoja a cada uno y en esa hoja van a tener que puntuar del 1 al 10 cada una de las áreas que va a ir nombrando, en este caso, la terapeuta. Les vamos a pedir total sinceridad, ya que hemos venido aquí para decir la verdad y poder trabajar sobre ello, y les vamos a decir que luego cuando los pongan tratemos de utilizar una técnica asertiva, ¿no? Les podemos también introducir en este momento cómo podemos decir las cosas de una manera asertiva, que hoy también os lo voy a explicar yo más adelante en el Power, así que no me adelanto en ese sentido. Entonces les diremos, por ejemplo, de compromiso podemos evaluar diferentes cosas, también podemos adaptarla a la pareja, ¿no? Si queremos evaluar algo en concreto podemos variar un poco este ejercicio que os estoy proponiendo yo, pero esto sería como una forma generalizada que nos da una visión bastante amplia. Entonces, de compromiso les diremos, pues por ejemplo, puntuar en qué grado te sientes que hay un compromiso con los planes de futuro compartidos, o en qué grado hay una confianza en los acuerdos maritales, o cómo te sientes de si los dos estáis en el mismo punto de la relación. Entonces, cada uno irá apuntando y les daremos un tiempo también para que pongan una justificación, ¿no? Que luego le pueden dar más forma a lo largo de la sesión. En intimidad, pues por ejemplo, les podemos decir que evalúen el tiempo de calidad que pasan juntos, ¿no? Entendiendo como tiempo de calidad el tiempo que disfrutamos, ¿no? Porque no es lo mismo pasar tiempo en un sillón, uno a cada lado, mirando el móvil, eso no sería tiempo de calidad o que sea tiempo de estar juntos, sino el tiempo que invertimos en compartir juntos algo que nos gusta, en hacer una excursión, en tener una conversación agradable y enriquecedora, etc. Entonces lo puntuarán. Luego la comunicación, ¿no? Que puntúen cómo creen que es de buena su comunicación, atendiendo a aspectos como el tono que se utiliza, si es una comunicación asertiva, si se comunican sobre cualquier cosa y se sienten libres de poder expresar a su pareja lo que necesiten, etc. Y por último, en intimidad también valoraremos las demostraciones afectivas, es decir, cómo tu pareja te demuestra el amor, ¿no? Si es cariñoso contigo, cuál es su lenguaje del amor, ¿no? Porque no todo el mundo expresa el amor de la misma manera, pero hay gente que lo hace siendo detallista o haciéndote X favores, otra gente que lo hace más a través de abrazos, besos, de muestras de afecto más directo. Por último, en pasión podemos evaluar aspectos como la satisfacción sexual, la frecuencia sexual, el grado de innovación, ¿no? y variedad que le damos al ámbito sexual y el sentirnos deseados por la pareja, ¿no? Sentir que hay cierto erotismo en la relación. Entonces, pues habrán puntuado todas esas áreas y luego por turnos iremos diciendo que digan esa nota que han puesto y que den esa justificación. Así podremos ver si tienen una visión más o menos similar de la problemática que tienen en la pareja y podremos ir dando sugerencias de mejora a lo largo de esa sesión de evaluación. Luego, vamos a pasar de punto, ya habríamos acabado esa evaluación, aunque la evaluación lo vamos a ir haciendo a lo largo de toda la terapia porque siempre hay que estar atentas a cositas, detalles que puedan ser importantes y que puedan destapar algo que subyace a alguna de las personas de la relación o a la relación en sí. Pero vamos a pasar de punto y vamos a hablar de cuáles son las distorsiones cognitivas que están a la base de los conflictos de pareja. Al final, las distorsiones cognitivas son como pensamientos irracionales, ¿no? Pensamientos que no tienen una base lógica, que no tienen una base racional, pero que todos y todas tenemos en algún momento de nuestra vida, pero que creer en ellos y dejarnos impactar por su naturaleza podría afectar a nuestras relaciones, ¿no? A la visión que tenemos del mundo, porque al final todos nosotros actuamos en base a una serie de esquemas mentales previos, ¿no? Es decir, tú al final sabes lo que es una familia porque
a lo largo de tu vida te han ido diciendo ciertas cosas que caracterizan una familia, ¿no? Entonces, si tú has tenido una familia maravillosa, donde siempre se han puesto por delante, donde todo es felicidad y estamos muy bien, pues para ti la familia será algo súper importante y seguro que está en tus valores. Pero ¿creéis que todo el mundo tiene esa misma percepción o ese mismo esquema de familia? Pues por desgracia no, porque no todo el mundo tiene la suerte de tener una familia buena, sino que hay mucha gente que en su familia se ha encontrado a sus peores enemigos. Entonces, esos esquemas de cada persona ya varían, ¿no? Pues imaginaros esto extrapolado a todas las cosas del mundo, ¿no? A todas las percepciones que tenemos, a esos esquemas mentales que nos condicionan. Entonces, nosotros estamos preparados para sacar conclusiones, ¿no? Para sacar significados a través de ciertas cosas, ciertos matices que podemos ver en nuestro entorno. Y esto es una ventaja porque esa percepción, ¿no? El sacar el significado es rápido, enseguida yo veo una cara de desagrado y digo, esta persona está sintiendo asco, ¿no? Porque en mi cabeza tengo asociado la cara esa con asco. Y es rápido y es intuitivo. Pero ¿qué pasa? Que no siempre acierta, porque como os he dicho antes, no todo el mundo tenemos los mismos esquemas mentales. Entonces, esos esquemas mentales pueden hacer que veamos algo que realmente no es, o que sí, podemos estar viendo una cara de asco, pero la conclusión que hayamos sacado de esa cara de asco de esa persona, le doy asco yo, no sé, ¿verdad? A lo mejor es porque de repente le ha venido un mal olor o cualquier cosa, ¿no? Entonces, esos significados que sacamos pueden generarnos malentendidos y esos malentendidos nos pueden llevar al conflicto. Entonces, en este punto vamos a hablar de cuáles son esas distorsiones que más afectan a las parejas. Porque muchas veces lo que veo en consulta es que al final el origen de la discusión o del conflicto no es tanto el hecho en sí, sino el significado que la pareja le asigna, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una pareja, ¿no? Que venía a consulta y que decía siempre ella, es que él no me quiere, ¿no? Es que se avergüenza de mí. Y yo le decía, ¿y eso te duele, no? Y me decía, sí, me duele muchísimo, no entiendo por qué no quiere estar conmigo o por qué se comporta así. Y le decía, ¿de dónde sacas esa conclusión? Y ella me decía, pues de que cuando vamos por la calle no me da la mano. Y yo le decía, bueno, pero eso es una conexión clara que indica que no te quiero, que le das vergüenza. Pues yo creo que sí, ¿no? Me decía ella, porque al final, si me quisiera, no le importaría ir cogido de la mano conmigo por la calle. Para mí es un acto muy bonito que hacer con mi pareja, ¿no? Y yo le decía, claro, pero eso es desde tu punto de vista, ¿no? Desde tu esquema. Estás acostumbrada a ir cogida de la mano de tu pareja y que eso sea un acto de amor, pero no tampoco tiene por qué indicar el que no te dé la mano todo lo contrario, sino que puede tener sus motivos. Hay gente que pues, no le gusta sentir que tiene la mano cogida porque le atrapa, ¿no? Hay gente que no le gusta ese contacto físico o que le sudan las manos y le da vergüenza o cualquier cosa así. Entonces, no siempre un hecho va a llevar a una conclusión exacta, ¿no? Sino que hay varias perspectivas de una misma historia. Así que vamos a ver cuáles son esas distorsiones más frecuentes. Primero tenemos la que se llama abstracción selectiva. Esto quiere decir que yo presto atención a un detalle en concreto de una situación, obviando otro tipo de detalles que también están en esa situación, pero con ese detalle que he visto me sobra para sacar una conclusión, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que mi pareja todo el día se ha comportado súper bien conmigo, no ha habido nada raro, incluso me ha dejado el desayuno hecho, pero cuando le he dicho si me podía recoger del trabajo, me ha dicho que no le venía bien, ¿no? Y yo he dicho, ah, muy bien, o sea, a esta persona le importa un bledo. Al final he obviado todo el resto de detalles que ha pasado ese día, de que te ha hecho el desayuno, de que ha estado cariñoso contigo, porque no le apetecía o no le venía bien venirme a recoger del trabajo, ¿no? Entonces he prestado atención a solo ese detalle. Al final esto me puede llevar al conflicto, porque si yo le digo a otra persona, oye, es que es un dejado, es que te importa un bledo, pues me dirá, jolín, pues si te he hecho el desayuno esta mañana, si siempre te acerco cuando tienes algún viaje al aeropuerto, a donde necesites, pues hoy estaba cansado y no me apetecía. Entonces eso generará el conflicto, ¿no? Tanto por la parte que percibe una realidad que no es, como por la parte que se ve atacada sin sentido, ¿no? Luego tenemos el pensamiento dicotómico. El pensamiento dicotómico quiere decir de una persona que ve todo blanco o todo negro, ¿no? No hay términos medios, no hay grises en su paleta de colores, sino que las cosas son o blanco o negro. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre vas a estar muy en los extremos, ¿no? Es decir, por ejemplo, podría ser o mi pareja me da los buenos días y las buenas noches todos los días por WhatsApp, o es que no me quiere.
Bueno, yo creo que no tiene por qué ser así, ¿no? Es decir, al final, a lo mejor a tu pareja se le olvida un día darte los buenos días y las buenas noches. No tiene por qué ser que no te quiere, ¿no? Para quererte no tiene que hacer todos los actos románticos todo el día, sino que pues a veces se le olvidará. Entonces, pensar todo blanco, todo negro puede generar también conflictividad. Luego tenemos inferencia arbitraria. Inferencia arbitraria viene a ser a sacar una conclusión que no está respaldada por los hechos, es decir, seguramente viene de una idea ya preconcebida, ¿no? De que yo ya he tomado una decisión, una conclusión sobre algo y me da igual que hayan pruebas a favor o en contra, que yo voy con mi idea por delante, ¿no? Es como si yo he decidido, por ejemplo, que le caigo mal a esta persona, es que le caigo mal. ¿Me ha hecho algo esa persona? No. ¿Me ha hablado algún día? No. Pero a mí ya he decidido que le caigo mal y es que pienso que es así, ¿no? Entonces es sacar una conclusión que no se respalda por nada, pero creerla hasta tal punto que te parece una realidad. Luego tenemos la sobregeneralización, quiere decir sacar como una idea general de hechos puntuales. Hay muchas de estas distorsiones que veréis que se asemejan entre sí, entonces no pasa nada porque se asemejan y una misma situación puede verse reflejada en varias distorsiones cognitivas. Entonces, esta de sobregeneralización viene a ser que, por ejemplo, de un hecho puntual, como puede ser que se me ha caído un vaso en la cocina y se ha roto, mi pareja ya dice, es que eres un torpe, siempre rompes todo. Tampoco creo que sea una estrategia buena a la hora de crear buen ambiente en pareja. Y luego magnificación y minificación, que viene a ser a maxificar, ¿no? Magnificar lo que son las cosas malas, es decir, le doy mucha más importancia en mi vida a los detalles malos, a los feos que haya podido tener mi pareja conmigo, en cambio minimizo todo lo bueno, ¿no? Y esto tiende a pasar mucho en pareja y hace mucho daño, porque es como que lo bueno le damos por hecho, ¿no? Es lo que tiene que pasar. Pero lo malo, cada vez que pasa algo malo, que no has estado atento, que hoy no ha ido bien en un encuentro sexual que hemos tenido, que no has estado en la comida de mi madre o lo que sea, pues es como que te lo recuerdo y le doy muchísima más importancia que a lo mejor todos los detalles que tienes día a día demostrándome que me quieres. Entonces eso también lleva a una sensación de indefensión en la otra persona y además a ti a tener una visión distorsionada de esa relación. Luego tenemos personalización, quiere decir esa persona que se lo toma todo a lo personal, que siempre saca una conclusión personal de un hecho externo. Pues, por ejemplo, voy andando por la calle y de repente veo a alguien que conozco y ese alguien no me ha saludado. Y yo digo, es que le caigo mal, es que seguramente alguien le ha dicho algo mío y entonces me ha negado la palabra. Cuando a lo mejor esa persona lo que le pasaba es que iba distraída o que es medio miope o cualquier cosa y no ha visto que estabas ahí, ¿no? Pero yo lo saco a lo personal, pues en pareja, pues miles de cosas, ¿no? Miles de ejemplos que nos podemos llevar a lo personal. Luego visión de túnel. Visión de túnel es que yo estoy condicionada por un estado mental, por ejemplo, estoy enfadada y no veo más allá de ese enfado, ¿no? Ese enfado no me permite ver lo que está pasando, sino que solo me focalizo en eso y solo me focalizo en lo que tenga coherencia con ello, ¿no? Si yo pienso, estoy enfadado o estoy insegura, por ejemplo, y pienso que mi pareja tiene una relación extraña con una compañera de trabajo y yo estoy en ese momento súper celosa y súper enfadada, no voy a ver nada más y voy a ver que si se han ido a almorzar juntos es porque se van a acostar o porque tienen algo, porque mi estado mental no me deja ver que es normal que almuercen juntos porque trabajan juntos y tienen el mismo espacio de recreo, ¿no? En ese caso. Luego, explicación sesgada, que es suponer de manera automática que nuestra pareja está actuando con algún tipo de motivación encubierta, ¿no? Por ejemplo, se está portando muy bien conmigo porque seguro que luego me quiere pedir un favor, ¿no? Pues también, sacar una explicación que no tiene que ver nada con la realidad. Etiquetas globales, viene a ser a describir a mi pareja poniéndole una etiqueta y ya que esa etiqueta le quede San Benito para siempre, ¿no? Es decir, tú eres el torpe o tú eres el frío, entonces pues a veces no me siento identificado por esa etiqueta, me parece injusta y eso genera conflictividad. Y por último, lectura de la mente. Viene a ser eso que se cree mucha gente, ¿no? Que tenemos la capacidad de leer la mente a los demás y es que yo sé lo que estás pensando, sé lo que vas a decir y es como, no lo sabes, ya no tienes una bola de cristal para poder leer mis pensamientos, ¿no? Y el pensar eso a veces hace que vayamos unos pasos por delante y no tiene ningún sentido, es decir, nadie podemos leer mentes y la única estrategia que tenemos para saber lo que piensa la otra persona es la comunicación, así que hablar con vuestra pareja, ¿no? ¿Qué principios cognitivos tenemos que trabajar con la pareja? Pues primero,
que no podemos conocer, nunca podremos conocer con exactitud los pensamientos y sentimientos de otro, ¿no? Entonces no nos creamos que somos brujos ni brujas y que sabemos todo lo demás, así que no lo conocemos. Luego, que confiamos en mensajes y en imágenes ambiguas que tenemos en nuestra cabeza para sacar conclusiones, y eso nos puede llevar a que hagamos una lectura errónea de ciertas situaciones. Nuestro propio sistema de códigos puede estar defectuoso o sesgado, ¿no? Como os he dicho antes, cada uno tiene su sistema y ese sistema se ha creado en base a ciertas experiencias que hemos vivido en nuestra vida. Entonces, cuando yo interpreto la actuación de alguien basado en mi propio sentir, en mi propia percepción, esto puede estar sesgado, ¿no? Porque la otra persona no es igual. Además, estoy haciéndolo todo desde cómo yo lo haría, cuando la otra persona puede querer hacerlo de otra manera. Además, nuestras interpretaciones y nuestras conclusiones pueden estar sesgadas por el estado emocional en el que nos encontramos en ese momento, ¿no? Las cosas no nos las tomamos igual cuando estamos, por ejemplo, enfadadas, o cuando estamos inseguras, o cuando estamos tristes, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que cuando yo estoy empapada por una emoción, puede ser que esa emoción me nuble mi mente. Y luego, que el grado en que creemos que en la exactitud de esas predicciones no es proporcional a la exactitud de las mismas. Es decir, por mucho que yo estoy segura de algo, pero estoy segura no en base a pruebas irrefutables, sino a percepciones, a opiniones o lo que sea mío, no refleja la real exactitud de esa opinión o percepción. Así que todo esto, pues, en una sesión o en 2 sesiones tendremos que plantearlo con la pareja. Esto es algo a trabajar a lo largo prácticamente de toda la terapia, porque seguirán surgiendo ciertas distorsiones. Entonces, en una sesión de pareja les explicaremos que estas existen y cuáles son, les daremos un texto para que puedan llevárselo a casa y puedan leerlo tranquilamente y puedan ver, ostras, pues yo caigo mucho en esta o tú caes mucho en esta, ¿no? Para que estén más conscientes de estos procesos, pero luego seguramente a lo largo de la terapia o a lo largo de su vida se van reproduciendo algunas de estas, porque al final es algo que llevamos arrastrando muchísimo tiempo, entonces es difícil quitárselo. Lo primero es saber que existen, traerlas a la conciencia y así para que uno u otro las puedan ir señalando y puedan corregirlas. Entonces, ¿cómo les vamos a enseñar a identificar y corregir este tipo de distorsiones cognitivas o pensamientos negativos? Pues con una estrategia súper extendida en psicología, una herramienta que se utiliza para muchísimas problemáticas dentro de la terapia psicológica, y que es la reestructuración cognitiva, que seguro que la conocéis, ¿no? La reestructuración cognitiva al final es una técnica que se basa en el modelo ABC, ¿no? El modelo ABC es aquel que dice que A son las experiencias que vivimos, B son los pensamientos que tenemos acerca de esas experiencias y C son las reacciones que tenemos al respecto. Al final, este modelo lo que dice es que no es tan importante lo que nos pasa, sino lo que pensamos sobre lo que nos pasa, ¿no? Porque al final está claro que hay ciertos sucesos que hacen daño, ¿no? Y que es inevitable que tengamos un pensamiento negativo, pero incluso el pensamiento que tengamos sobre un suceso negativo realmente puede ser diferente de una persona u otra, ¿no? Hay personas que les dan una mala noticia y toman una actitud positiva ante ello, ¿no? Imagínate, te dicen que tienes una enfermedad y hay gente que dice, oye, pues vamos a lucharlo, voy a sacar todas las energías que tenga dentro de mí, voy a poner una buena actitud y voy a aprovechar esta oportunidad para valorar más la vida, ¿no? Y en cambio hay otras personas que se hunden, que dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo no he hecho nada? ¿Y por qué me tiene que tocar? ¿Y por qué no la pasaba a otro? ¿No? Y esa actitud al final va a influenciar en cómo luego reaccionan ante ese hecho, ¿no? Entonces, esta teoría dice que sí podemos modificar en cierto modo nuestras reacciones si atendemos y modificamos esas cogniciones, esos pensamientos que tenemos antes de reaccionar. Entonces, la reestructuración cognitiva viene a identificar esos pensamientos desagradables, negativos, distorsionados, que generan malestar y corregirlos o cambiarlos por unos más realistas. No se trata esto no es ese positivismo tóxico, ¿no? que se habla ahora de Mr. Wonderful y todo eso, ¿no? Esto se trata más de ser realista, porque al final ser negativo tampoco tiene por qué ser siempre realista, es decir, puede ser que el gran optimista no esté en lo cierto, pero el gran negativo tampoco tiene por qué estar en lo cierto. Entonces, hay términos medios que es el realismo, ¿no? Y que de alguna manera podemos valorar diferentes alternativas que son menos dolorosas a lo mejor que nuestros pensamientos negativos y esas rumiaciones que nos están condicionando. Entonces, ¿cómo lo haremos?
Pues como os he dicho, primero les explicaremos la técnica de reestructuración cognitiva, pues con todo esto que os acabo de decir, y después, paso por paso, les diremos qué pueden hacer y les podemos dar una ficha de registro. Entonces, primero les diremos que registren esos pensamientos, ¿no? Que hablen de situaciones y de pensamientos que esas situaciones les generan y que al final tienen un impacto negativo, generan una conflictividad en la pareja, ¿no? Entonces les diremos, bueno, ir registrando a lo largo de estas próximas semanas, sin que nos veamos, pues situaciones que pasan y los pensamientos inherentes a esas situaciones. Y después les diremos que de la lista de pensamientos distorsionados que les hemos explicado en consulta y que les hemos dado también por escrito para que puedan tener, que identifiquen cuáles distorsiones cognitivas pueden estar detrás de esos pensamientos que están sintiendo, ¿no? Entonces lo primero será esa toma de conciencia. Después les diremos que vamos a hacer un análisis de la veracidad de ese pensamiento. ¿Cómo lo haremos? Pues buscaremos pruebas a favor y pruebas en contra de este tipo de pensamiento y veremos si la balanza se tira más hacia que hay más pruebas en contra de que eso es verdad o hay más pruebas a favor. Si hubiera muchas pruebas a favor, a lo mejor no se trata tanto de un pensamiento distorsionado, sino que estamos en lo cierto. Normalmente las distorsiones cognitivas tendrán más pruebas en contra de que eso es verdad. Luego analizaremos la utilidad de este pensamiento, lo que viene a ser de ¿me sirve para algo? Es decir, ¿me lleva hacia algún punto? ¿Cumple mis objetivos? Entonces veremos que normalmente son disfuncionales. Analizar la trascendencia del pensamiento, ¿no? Es, en cierto modo es como ponerse en lo peor, es si eso fuera real, ¿realmente sería irreparable? ¿Realmente sería tan dañino? ¿Realmente sería tan horrible? Para un poco tener una visión más objetiva, más realista y relativizar un poco el problema. Luego, hacer experimentos conductuales, es decir, al final pienso algo, pues voy a actuar en coherencia con ese algo o voy a hacer algo que me ayude a realmente saber si eso es verdad o no. Y por último, encontrar pensamientos alternativos, ¿no? Ya no tan dolorosos, ya no tan distorsionados, más reales, con más base y que me permitan sentirme un poco mejor. Vamos a verlo mucho mejor con un ejemplo, ¿vale? La situación es que yo soy la pareja de Juan, ¿vale? Y noto que Juan hoy está distante, no está igual que siempre conmigo, ¿vale? Entonces, de repente me viene un pensamiento a la cabeza que es, ¿habré hecho algo mal? ¿Está enfadado conmigo? ¿Me quiere dejar? ¿No? También en función de la personalidad de una persona, por ejemplo, una persona que tenga cierta tendencia a la inseguridad afectiva puede, vamos, brotar en ese momento y despertarse todo su apego y tener una reacción de ansiedad, ¿no? Está distante, he hecho algo mal, seguro que quiere hablar conmigo y entrar casi en pánico, ¿no? ¿Cuál es la reacción que tengo yo ante esa percepción? Pues le hago un interrogatorio o me muestro fría para ver si él se acerca y me dice si me pasa algo, me encierro en mí misma, en mi dolor, me rayo, me encuentro mal. Entonces, eso sería la primera parte, registrar, ¿no? Luego vamos a analizar esa veracidad. ¿Qué pruebas tengo yo a favor de que Juan está enfadado conmigo? Pues la única prueba es que hoy está más serio de lo normal. ¿Qué pruebas tengo en contra? Pues esta mañana he hablado con él y estaba totalmente normal. Realmente yo no tengo conocimiento de haber hecho algo que le haya podido enfadar, por tanto, si algo le pasa no tiene por qué tener nada que ver conmigo. Él no me ha comunicado en ningún momento que le pase algo. Ayer salimos y me dijo todo lo que me quería y que estaba súper a gusto. Pues todas las pruebas que podamos tener, ¿no? Cuantos más mejor. En este caso, pues nos daremos cuenta de que realmente la única prueba a favor que tengo es una percepción mía. Es que le noto algo raro, pero ¿cuál es la combinación, ¿no? La causalidad de esa percepción con que esté enfadado conmigo y me vaya a dejar? Pues realmente ninguna, ¿no? Luego analizaría la utilidad, ¿no? De ese pensamiento, es decir, ¿me sirve para algo pensar que está enfadado? ¿No? Al final genera más conflictividad, me hace sentir a mí insegura, no repara nada. Luego pasaríamos a analizar la trascendencia. ¿Y si estuviera enfadado? ¿Sería irreparable? ¿Realmente pienso que si yo no sé ni siquiera lo que le pasa, sería tan grave como para que sea el fin de nuestra relación o que no podamos hacer nada para gestionarlo? Pues a lo mejor no, ¿no? Luego en el punto 5, hacer experimentos conductuales, pues al final le pregunto, ¿no? Y ya está. ¿De qué me sirve encerrarme en mi dolor? ¿De qué me sirve mostrarme fría? ¿De qué me sirve hacerle un interrogatorio que no va a ninguna parte? ¿No será más fácil que diga, oye, te noto raro, ¿te pasa algo? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te ha pasado algo en el trabajo? Así saco la información y verifico que mis hipótesis no son ciertas. Y por último, encontrar un pensamiento alternativo. Pues si he hecho todo este proceso, posiblemente al final acabe dándome cuenta de que Juan lleva una semana bastante dura en el trabajo, que ayer me comentó que tenía una reunión importante y que estaba nervioso porque no sabía lo que le iban a plantear y posiblemente le hayan planteado algún cambio que no le gusta y por eso no se encuentra bien y se muestra coherente con esa emoción que no tiene nada que ver conmigo y si he podido hablar con él, seguro que le he podido hacer sentir mejor.
Luego, en el punto 4 vamos a hablar de errores comunicativos en pareja, porque la comunicación está a la base de los conflictos. Es decir, de hecho, una de las cosas que más veo en consulta es que cuando las parejas vienen y les pregunto, vale, ¿por qué discutís? Me dicen, no, es que no hay una causa, es que discutimos por cualquier cosa, es que al final hablamos de un tema que a lo mejor es ajeno a nosotros, no es importante, pero de repente, cuando menos te lo esperas, estamos metidos en una discusión súper grande y no sabemos ni cómo hemos llegado a ello. Normalmente cuando pasa esto se trata de que hay una mala comunicación, de que la pareja a la hora de comunicarse tiene un montón de errores que hacen que, pues solo porque tengan un punto de vista diferente o porque uno lo haría de una manera diferente al otro, pues ya empiezan a ponerse a la defensiva, a utilizar un tono elevado, a poner ciertas facciones que son como malas o que se leen como que no estoy de acuerdo contigo, y eso es lo que acaba generando el conflicto. Entonces, una comunicación asertiva y efectiva puede ayudarnos muchísimo a resolver los conflictos. De hecho, yo siempre digo que se puede hablar de todo si lo hablas bien. Creo que si tú quieres a alguien, sobre todo, y confías en los principios, en los valores de esa persona, y hay algo de lo que hace ese alguien que te duele, que te pesa, que te afecta, creo que si sabes comunicar bien desde tu propia perspectiva, ¿no? Sabes decirle cómo te sientes, sabes explicarle las causas de tu sentir, tu punto de vista, seguramente esa persona te pueda entender. Pero claro, si ya te pones a gritar, a imponer, a chafar su punto de vista o a utilizar ambigüedades, etcétera, pues seguramente vais a empezar a ensalzaros y eso va a llevar a un mal punto. Así que es súper importante trabajar la comunicación con la pareja, es una área que hay que evaluar, y con el cuestionario que os he comentado antes es muy interesante para poder evaluarlo, también a través de la observación, y si encontramos que ahí hay algo que no nos huele bien, a trabajarlo muy mucho, porque vamos a prevenir mucho que hayan conflictos. Entonces, ¿cuáles son los estilos de comunicación, ¿no?, que podemos ver en una pareja? Os los voy a explicar rápidamente porque seguro que los conocéis. Primero tendríamos el pasivo, ¿no? El pasivo es aquella persona que no le gusta expresarse, ¿no? Ya sea por vergüenza, ya sea por miedo, ya sea por inseguridad, no se siente cómoda expresando lo que siente, por tanto tiende a guardarse sus sentimientos y a siempre acoplarse al otro. Es decir, puede que las cosas le parezcan mal o puede que él o ella elegiría otra opción, pero no lo va a comunicar, siempre deja que sean otros los que comunican. Entonces esta persona no puede ejercer cambios en su vida, seguramente se vaya cargando de frustración y de dolor, e incluso haga responsable a la otra persona de no atender ese dolor. Pero claro, si no te has comunicado, si siempre todo te ha parecido bien, pues la otra persona tampoco tiene por qué tener señales de que las cosas van mal, y si encima estás con alguien que es más dominante, se va a aprovechar de esa posición. Luego el agresivo pues es todo lo contrario, es la persona que siempre tiene la puntillita, que siempre tiene la última palabra, que encima para expresar sus opiniones tiene un tono como muy contundente, muchas veces agresivo, grita para ser escuchado, ¿no? Y de alguna manera minusvalora también las opiniones de los demás porque no ve más allá de la suya, y esto pues genera muchísima conflictividad, y más si de repente la otra persona también se pone en un tono agresivo, pues entonces se arma la marimorena, ¿no? Luego tenemos el pasivo agresivo, que es más sutil, pero realmente es uno de los peores, porque al final entraña mucha manipulación, ¿no? Es esa persona que no va de cara, pero tampoco va como el pasivo, que no dice nada, sino que te pongo buena cara y luego a las espaldas digo esto, o te castigo de alguna manera, por ejemplo, algo me parece mal, pues te niego la palabra, te hago lo que se llama la ley del hielo, ¿no?, que es encerrarme en el silencio y que tú intuyas que algo me ha sentado mal porque te estoy haciendo ver que no estoy bien contigo, pero no te lo digo claramente, ¿no? O te digo algún chantaje o alguna cosita, es decir, al final me salgo con la mía, pero por una vía un poquito más turbia, ¿no? No voy de cara. Y por último, el asertivo, ¿no?, que es la fórmula deseada y la que tenemos que enseñar a la pareja a utilizar. El asertivo al final se trata de decir lo que siento y lo que pienso, teniendo en cuenta que mi opinión y mi sentir no tiene por qué ser el mismo que la otra persona, pero al menos para mí lo es y tiene un valor para mí, y yo no me voy a callar, yo voy a decir eso que siento, ¿no? Pero lo voy a decir de una manera educada, es decir, al final, para poner mi punto de vista sobre la mesa, no hace falta gritar, no hace falta imponer, no hace falta minusvalorar el punto de vista del otro ni chafarlo, sino que yo puedo decir, pues yo pienso de esta manera, pues estos son mis límites, pues yo no estoy dispuesta a X cosa, pero
No digo que tú tengas que hacerme caso, que tal, esto es hasta aquí he llegado yo, ¿no? Entonces, las personas asertivas pues son capaces de expresar su punto de vista de una manera mucho más cómoda, educada y al final menos conflictiva. Vale, ¿cuáles son los errores comunicativos o las perturbaciones en la comunicación más frecuentes en las parejas? Pues vamos a hablar punto por punto de cada uno de esos errores que más vemos en consulta y cómo sería una forma adecuada de poder hacerlo para que luego tengáis en cuenta esto en consulta y podáis señalárselo o explicárselo a vuestros pacientes. Primero, las indirectas o la ambigüedad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay personas que no les gusta expresarse claramente, no les gusta que la gente intuya lo que quieren decir. Entonces, he hecho una indirecta, escondo algo malo en el humor, me muestro ambiguo, es como no me decanto por una cosa ni por otra, todo esto, ¿no? Entonces, claro, eso al final en la otra persona crea mucha indefensión, no te sé leer, es como si habláramos en idiomas diferentes, ¿no? Entonces, esto pues genera cierta conflictividad, porque al final si tú no me estás diciendo claramente que te gustaría muchísimo que fuera a la boda de tu amiga y a mí no me apetece nada y me estás diciendo, bueno, no pasa nada, realmente no tienes mucha relación con ella, tal, pero luego dices, es que van todos los novios, pero bueno, da igual, porque tal, es decir, dímelo claramente, es decir, para ti es muy importante que yo vaya a la boda de tu amiga, pues dime, mira, sé que a lo mejor para ti es un engorro, pero me encantaría que vinieras a la boda de mi amiga porque a mí me hace mucha ilusión, van las parejas de mis amigas, sé que no les conoces, pero para mí sería importante que estuvieras. Pues ya está, expresar claramente nuestra posición y eso nos ayudará a encontrar respuestas más adecuadas. Luego responder a la defensiva, esto es, bueno, el pan nuestro de cada día en consulta, ¿no? Enseguida que se dice algo negativo a la otra persona, el otro salta respondiendo a la defensiva, diciendo, pues tú más, pues tú el otro día, pues hace 5 años, ¿sabes? Y entonces, ¿qué pasa? Que no se puede solucionar el problema, porque al final, claro que todo el mundo hemos hecho cosas malas, claro que todo el mundo tenemos un cajón lleno de cositas que sacar en un momento de tensión, pero no sirve de mucho responder a la defensiva. Normalmente también respondemos a la defensiva cuando nos sentimos atacados, pero es que hay personas que se sienten atacadas a la más mínima cosita que le decimos, incluso podemos ver nosotros como terapeutas que se sienten atacados por nosotros cuando les señalas algo, entonces así no podemos ir, ¿no? Al final el antídoto para responder a la defensiva es asumir la responsabilidad. Y asumiendo la responsabilidad tenemos muchas más opciones de mejoría. Al final, si alguien te dice, oye, el otro día no me gustó cómo me hablaste, me hizo sentir mal. ¿De qué sirve que te digas, yo no te hablé mal, es que yo nunca te he dicho, es que... No será mejor que digas, ostras, no fue mi intención, estaba alterado, sé que estuvo fuera de lugar, me comprometo a tratar de no volverlo a hacer. Ya está. Se acabó el conflicto, todo el mundo cometemos errores y a veces hay que asumir esa responsabilidad, así que tenemos que ayudarles en consulta a que se den cuenta de que esa es la vía para mejorar los conflictos. Luego los monólogos, interrupciones u audición en silencio. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando observamos, ¿no?, en las parejas cuál es el tono, la forma de comunicarse, podemos ver que uno de la pareja pues tiene mucho más soltura a la hora de hablar, ¿no? Tiene más capacidad dialéctica, incluso un uso del lenguaje más apropiado y se marca ahí un monólogo que vamos, se queda a gusto, ¿no? Y a lo mejor la otra persona no tiene tanta soltura, tiene que pensar más antes de hablar y se ve como chafado por el monólogo de la otra persona, como que nunca es su momento para poder decir. Y lo vemos mucho en consulta. Yo he tenido a veces terapias de pareja que al final he tenido que decir, por favor, vamos a dejar un espacio, ¿no?, para la otra persona, porque es que si no, se acaba la sesión y no habla. Y la otra persona ves como te dice, uff, gracias, tengo mi momento, ¿no? Pero claro, no siempre hay un terapeuta al lado que dice, oye, ahora le toca al otro hablar. Entonces a veces en casa puede pasar que la conflictividad venga de que siempre uno pone su punto de vista tal y habla tanto que el otro ya pierde hasta el hilo, ¿no? Luego las interrupciones, esto también puede ver con el ritmo, ¿no?, de ese diálogo. Hay veces que una persona habla sin parar y otras veces que hace pausas a la hora de la exposición. Entonces, la otra persona que está escuchando puede utilizar esas interrupciones como para meterse y decir su punto de vista. Lo que hace es romper un poco el hilo argumentativo de la otra persona y eso puede generar también conflictividad. Y luego la audición en silencio. No todo el mundo escuchamos igual. Hay gente que cuando escucha hace muestras de que está escuchando, asiente, tiene una actitud próxima, parafrasea o cosas así. Y otros que escuchan en silencio, incluso que les cuesta mantener la mirada. Muchas veces se puede ver eso, ¿no?, darle un significado a esa actitud como no me está escuchando, no te importa, cuando a veces tiene que ver con cómo se siente la otra persona y no con que realmente no te esté escuchando, ¿vale? Luego el tono me parece una cosa súper importante a tener en cuenta. De hecho, genera mucha conflictividad y yo siempre se lo señalo en consulta cuando alguien utiliza un tono
como muy agresivo o elevado, siempre le digo, mira, estáis aquí, en un entorno controlado, delante de una persona que en cierto modo es ajena a vuestra vida y os estáis poniendo así a gritar, no me quiero imaginar lo que liaréis en casa, ¿no? Y les hago esa devolución y les digo, es que hasta yo me estoy alterando, yo me doy cuenta de cómo si vosotros os ponéis así a gritar, yo también acabo interactuando con vosotros desde mi posición de terapeuta, también elevando el tono, ¿no? Y eso hace que todos estemos en un ambiente más conflictivo. Entonces les señalo y les digo, vamos a decir lo mismo que habéis dicho, pero con un tono pausado. Y veréis cómo el resultado es diferente. Y vamos, siempre funciona. Siempre el resultado es diferente cuando el tono es diferente. Porque un tono alto, nuestra cabeza directamente lo reflexiona, lo significa como enfado y ya hay una serie de procesos que se ponen en marcha. Luego, generalizar o etiquetar a la otra persona, ¿no? Es decir, tú eres malo, tú eres torpe, tú eres mentiroso. Pues al final no mola nada que te etiqueten de una manera negativa, ¿no? Creo que es mejor que nos refiramos a conductas o situaciones en concreto, ¿no? El otro día me mentiste y me sentí engañada por ti. No eres un mentiroso, el otro día mentiste. Porque a lo mejor no eres un mentiroso, todo el mundo hemos podido decir una mentira y no te sientes identificado con la palabra mentiroso, ¿no? Y también porque si etiquetamos a alguien de esta manera obviamos lo bueno, ¿no? Si yo te digo es que tú eres un desapegado, a lo mejor estoy obviando otros detalles que has tenido de cercanía, de proximidad conmigo, ¿no? Entonces, intentemos no etiquetar, intentemos hablar de ejemplos concretos, de situaciones concretas en las que nos hemos sentido de determinadas maneras. Otro error comunicativo es sacar temas pasados en una discusión. También súper recurrente, ¿no? Estamos discutiendo sobre un tema del presente y lo normal sería que abordáramos ese tema y tratáramos de solucionar ese tema, pero de repente me siento acorralado por la otra persona y digo, ¿y cuando tú hiciste esto? Saco eso al final para ganar la discusión, ¿no? Porque a lo mejor tú hiciste algo peor en otras circunstancias hace 3 años y entonces ya creo que no tienes el derecho, ¿no?, de enfadarte por esto porque tú la hiciste peor. Eso genera al final en la otra persona una indefensión, es como, bueno, ¿qué? Ya está, ya he perdido la discusión porque hace 5 años cometí un acto negativo, más negativo que este, y entonces ya es irreparable. Y además nos implica que no podemos buscar la solución, porque al final nos ensalzamos en hablar del otro tema que está ahí guardado y que es más conflictivo, y no nos enfocamos en arreglar esto, entonces vamos sumando cada vez más dolor. Por tanto, también todo esto hay que evitarlo y se surge en la terapia decirles, oye, no, vamos a lo hoy. Y el último, insistir en asuntos que no tienen solución. Hay veces en una pareja que llegamos a un punto en el que no estamos de acuerdo y en el que ya hemos argumentado, hablado, convencido cientos de veces y no hemos llegado a ninguna conclusión. Estos temas tenemos 2 opciones. Yo entiendo que si es un tema súper importante para la pareja, a lo mejor es mejor que se planteen dejar la relación, porque imagínate que uno quiere tener hijos y el otro no. Pues oye, creo que es un tema suficientemente importante para plantearnos si la viabilidad de esa relación, ¿no? Porque no vas a obligar a una persona que no quiere tener hijos a tenerlos, porque creo que es una decisión súper importante y que impacta en tu vida para siempre. Y tampoco vas a obligar a una persona que tiene un deseo imperante de ser padre o madre a perderse eso, ¿no? Entonces, si se da la situación, lo habéis hablado varias veces, habéis intentado explicarle a vuestra pareja cómo os sentís y todo esto y no se da, al final tendremos que llegar a una conclusión. Esto es irreparable. ¿Nos separamos o aceptamos, ¿no? Entonces, esto habrá que decirlo a la pareja. Cuando salgan estos temas una y otra vez en consulta, tendremos que decir, mira, tenemos 2 opciones. Sabéis que en esto no estáis de acuerdo, ¿no? O aceptamos o hacemos unas pequeñas concesiones para llegar a un punto de equilibrio, ¿no?, a un punto más cercano en esta historia, o tendremos que optar por separarnos. En este siguiente punto vamos a hablar de habilidades de resolución de conflictos, ¿no? Vamos a hablar también de comunicación porque al final, como os he dicho, la comunicación está a la base de muchos conflictos, pero vamos a hablar de técnicas concretas que podemos recomendar a la pareja o tips, recomendaciones, pautas que podemos ir diciendo a lo largo de las sesiones de pareja para ayudarles a gestionar mejor los conflictos. Entonces, lo primero es tener conversaciones incómodas. Yo sé que a todo el mundo le cuesta tener conversaciones incómodas, ¿no? Conversaciones incómodas son al final conversaciones sobre temas importantes, pero que sabemos que no estamos del todo de acuerdo y que pueden llegar a cierto conflicto, ¿no? Que tengo que plantear algo, un tema un poquito delicado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación que vamos a dar a la pareja? Pues lo primero, que no esperen a que todo salte por los aires, que no esperen a la discusión, porque al final cuando tenemos una discusión y sale el tema, estamos empapados de la ira, de la rabia, de la inseguridad, de ciertas emociones
que hace que todo el discurso quede manchado de eso. En cambio, si yo hace tiempo que estoy rumiando sobre un tema en concreto, sé que es un tema importante para plantear en pareja, pero es delicado, no encuentro el momento, será mejor que me plantee hacerlo en un momento de sintonía, ¿no? Incluso en las vacaciones. Podemos decir, oye, estamos de vacaciones, llevamos unos días buenísimos, noto que estamos como con una conexión especial, pues vamos ahora a hablar de esto, ¿no? Porque ahora estamos los dos calmados y creo que tenemos un estado de ánimo mucho más acertado para poder llevar este tema que es delicado de la mejor manera posible, ¿no? Si no lo hacemos en las vacaciones o no sabemos cómo encontrar o crear esos espacios, también una recomendación que yo hago a las parejas que les cuesta hablar es que creen espacios de diálogos semanales. Esto que, bueno, semanales o quincenales en función de sus necesidades, pero que al final haya un espacio para hablar, ¿no? Que digas, pues mira, los domingos por la tarde es el ratito que tú y yo nos sentamos en el balcón, nos abrimos unos cacaos y hablamos sobre ciertos puntos importantes que han ido pasando a lo largo de la semana, sobre cómo me siento y todo esto, ¿vale? También que a la hora de tener estas conversaciones incómodas, pongamos en duda nuestra propia posición. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos una decisión, ¿no? Cuando nosotros tenemos una percepción sobre algo, pensamos que tenemos la razón, ¿no? Es normal. Y cuando alguien piensa que tiene la razón, es como que está escuchando al otro, pero no lo está escuchando como para decir, ostras, pues su punto de vista tiene sentido, ¿no? Pues me está convenciendo, sino que es como, te estoy escuchando para que acabes y yo te suelte toda la retahíla de argumentos que me he preparado para decirte y poner mi punto de vista sobre la mesa. Entonces, a veces, si escucháramos realmente queriendo entender el punto de vista de otra persona y pensando que ese punto de vista puede tener sentido, pues esa escucha va a ser mucho más activa y va a ser mucho mejor. El siguiente punto sería la escucha activa, ¿no? ¿Qué entendemos por escucha activa? Lo utilizamos los psicólogos mucho, pero también lo pueden utilizar los pacientes y podemos explicarles cómo es esto. La escucha activa al final implica escuchar de verdad, ¿no? Escuchar queriendo entender y mostrar, ¿no?, a la otra persona que estamos entendiendo y que estamos captando su intencionalidad, sus sentimientos y que tenemos una respuesta para esa persona. Entonces, pues trata de, obviamente, no interrumpir, no contar mi historia, ¿no? Te está contando alguien un drama y tú, pues a mí me pasó, pues yo... Eso no es del todo una escucha activa, ¿no? Además, validar lo que siente la otra persona, mostrar empatía, atender también al lenguaje no verbal, hacer signos de que te estoy escuchando, a veces hacer pequeños resúmenes para frasear, cositas así, para que la otra persona entienda que, oye, te estoy entendiendo y encima hago apuntes, resumo, así es como te sentiste, ¿no? ¿Y qué te dijo tal? Como que seguimos el hilo conductor, no dejamos solo que la persona hable y ya está. Otra técnica que podemos utilizar para resolución de conflictos es la comunicación asertiva. Ya os he explicado antes lo que era, pero ahora os voy a explicar cómo le podemos explicar a la pareja o a los pacientes cómo se podría emplear, ¿no?, en esa fórmula asertiva. Entonces, lo primero que tenemos que decirles es que hablen desde el yo. ¿Qué quiere decir hablar desde el yo? Pues que al final hablen de cómo ellos, en primera persona, se sienten ante un hecho en concreto, ¿no? No hablen tanto de es que tú me haces sentir esto, es que tú eres, es que tú tal, sino yo me siento así, a esto me hace sentir de esta manera, es que esto me incomoda, ¿no? Que hable desde el yo, me responsabilice de mis sentimientos. Luego exprese cómo me siento, hagamos un diálogo más emocional, porque al final los humanos tenemos esa capacidad de empatizar, de entender, y si yo explico los matices de mi sentir, va a ser más fácil que se puedan poner en mi punto de vista. Entonces, hablaré desde el yo y diré cómo me siento ante determinada situación. Y explicaré las razones de la manera más concreta posible por las cuales me siento así para que tú puedas entender y atender esta situación, ¿no? Luego te expresaré lo que necesito que hagas, ¿no?, para que yo me sienta mejor. Al final, yo te estoy diciendo que ante una situación en concreto que seguramente la otra persona forma parte, yo me siento de una manera y que hay unas razones por las cuales yo me siento así. Entonces, el siguiente punto será que te exprese, ¿no?, lo que necesito que hagas para rebajar esa sensación o ese sentimiento que me está provocando. Además, tengo que poner unas consecuencias de si esto no pasa. Las consecuencias no son amenazas, no es amenazar a la otra persona, porque eso sería manipulación y estaría mal, sino que si yo al final te estoy pidiendo un cambio, te estoy expresando un sentir, al final si tú no atiendes a ese cambio y no me ayudas a sentirme mejor, esto va a tener que tener una consecuencia al final personal, ¿no? Porque tu libertad acaba donde empieza la mía. Entonces, si yo te digo que cada vez que me gritas yo me siento fatal y
luego me paso llorando en mi casa todo el día porque no entiendo por qué me decía esto y te digo, la próxima vez que me vuelvas a gritar no voy a seguir hablando y voy a coger la puerta y me voy a ir porque no voy a permitir que te dirijas hacia mí, luego esa consecuencia la tengo que cumplir, porque si no, sí que se queda en amenazas vacías, ¿no? Entonces, al final es, oye, esto me hace sentir mal, me gustaría que lo cambiaras, incluso para no etiquetarte negativamente puedo decir, sé que es tu carácter, sé que a veces no te das cuenta y se te sube el volumen, pero quiero que entiendas que cada vez que utilizas ese tono conmigo, yo me siento muy atacada, me siento muy mal y eso tiene luego un impacto en mi estado de ánimo, ¿no? Y hace que no pueda pensar con claridad y hace que no me sienta cómoda a la hora de expresarme contigo determinados temas y afecta a cómo me siento en esta relación, ¿no? Entonces luego tengo que poner la consecuencia, tengo que decir, es que hasta aquí puedo llegar, ¿no? He esperado, he visto a ver si cambiabas en este sentido, pero veo que no, te he tenido que comunicar cómo me siento, te pediría que cambiaras, que hicieras muchos esfuerzos, que intentaras reparar esto y si no, voy a tener que tomar una determinación, ¿no? Entonces sería esa fórmula que podéis ver en la presentación, ¿no? Yo me siento cuando haces X, por favor te pediría que hicieras este cambio para evitar que suceda este problema, en caso de que la situación continúe, yo haré lo siguiente. ¿Vale? Entonces esto sería, lo podemos practicar en consulta, podemos hacer role-playing, lo que queramos, para que lo entiendan esta fórmula, porque es esencial y es muy facilita al final de entender. Luego, por último, tenemos la técnica de sándwich. La técnica de sándwich yo también la empleo bastante en consulta cuando la pareja es muy conflictiva, porque a veces me doy cuenta de que entramos y enseguida vamos como con toda la metraca, ¿no? de problemas, discusiones y tal, y entonces se crea un ambiente muy tenso en la consulta, a veces incluso pasa toda la hora, bueno, yo hago sesiones de hora y media con las parejas porque necesito un poquito más tiempo y a veces pasa toda la hora de una manera muy conflictiva y no conseguimos reconducir las situaciones, ¿no? Entonces cuando pasa esto, yo en consulta con parejas conflictivas lo que les explico es la técnica de sándwich que luego ellos la pueden aplicar en su casa y además que me sirve para guiar y estructurar un poquito la sesión de forma que se mantenga más la calma y que el resultado sea más positivo. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica? Pues primero yo les diré que vamos a empezar hablando de algo positivo, ¿no? E incluso les puedo decir, oye, contarme cómo os conocisteis o contarme vuestro viaje favorito. A veces les planteo alguna actividad, oye, os voy a dar una hoja a cada uno y os voy a decir que apuntéis cosas que admiráis de vuestra pareja, nada, una cosita rapidita, ¿no? Y así luego las tenemos. Entonces empezamos con alguna actividad agradable que ayude que los pacientes estén en sintonía, que estén a gusto, para luego en el medio de ese sándwich poner lo complicado, ¿no? Porque, obvio, estamos en terapia de pareja, seguramente tenemos problemas y queremos que nos ayuden a gestionarlos. Entonces, en ese mitad de sándwich vamos a poner todo el mejunje y después acabaremos también con algo positivo, ¿no? Pues, por ejemplo, si yo he hecho la actividad de que apunten algo positivo al principio de la sesión, pues después les puedo decir que saquen ese papel donde habían apuntado algo positivo y que acabemos haciendo un cierre chulo, ¿no? Pues esta misma técnica se les puede explicar a la hora de que se hablen temas incómodos o se tenga que plantear algún tema que puede generar algo de conflicto. Entonces les decimos, oye, vamos a empezar primero haciendo que el contexto sea positivo, ¿no? Y le decimos a nuestra pareja, oye, llevo unos meses contigo que estoy súper contenta porque creo que estamos en sintonía, me lo pasé muy bien el otro día, pero ahí metemos un poco, pues me gustaría que cambiáramos esto porque estoy viendo que dedicas demasiado espacio al trabajo y desde que empezó septiembre no encuentro espacio para mí y luego acabamos con positivo, ¿no? Pero oye, te agradezco que sé que tu trabajo es súper importante y este año te has cogido un mes de vacaciones en verano y lo hemos pasado súper bien, pero me gustaría que no solo fuera en verano, sino que intentáramos buscar esos espacios, ¿no? Pues es una fórmula para explicar algo que al final puede generar conflictos si hacemos de otra manera, pero que la persona entienda que tenemos una buena intención. Luego, otra habilidad de resolución de conflictos es al final, también para hacer en sesión, es identificar esos focos de conflictos y trabajarlos. Antes os he explicado que habían cuestionarios que nos pueden ayudar a esto, entonces pasamos el cuestionario y luego ya directamente hacemos un análisis de esos resultados y los ponemos sobre la mesa con la pareja, pero también en una sesión de pareja podemos hacer ciertas actividades que nos ayuden a que ellos sean los que nos enseñan esos focos de conflictos y que digan algunas alternativas para mejorarlo. Entonces, ¿qué podría ser? Les decimos que apunten cada uno por separado cuáles consideran que son las fuentes de conflicto más recurrentes
en su relación de pareja. Y les decimos que digan diferentes alternativas de solución que ellos propondrían para aminorar el impacto de esas fuentes de conflicto. Una vez han hecho eso, les decimos que visualicen, ¿no?, diferentes escenarios que se podrían haber generado si se hubieran comportado de esa manera, ¿no? Y ponemos ese ejemplo, pues por ejemplo, si el otro día cuando tú querías que limpiara la cocina, en vez de venir y decirme de una manera pasivo-agresiva ¿qué haces ahí con el culo sentado todo el día? Es que al final parezco tu chacha. Hubieras venido y me hubieras dicho, cariño, llevo todo el día trabajando, la cocina está hecha un Cristo, por favor, ¿puedes ayudarme? Pues habría sido de una manera diferente. O si hubiéramos quedado que las tareas del hogar nos las distribuimos de una manera en concreto, ¿no? Hacemos una planilla y entonces a uno le toca hacer el baño una semana, al otro otra, y así no recae todo sobre la persona que toma más la iniciativa o que tiende a recaer más los cuidados sobre ella, pues también podría ser una forma de gestionarlo. Entonces hacemos que la pareja identifique sus problemas, que además se ponga de una manera proactiva cada uno por separado a evaluar alternativas de solución, que luego las pongan en común y a partir de ponerlas en común pues determinemos si nos gustan, si estamos de acuerdo y entonces entre la visión de los dos se pueda llegar a una serie de compromisos. Y aquí viene el tema de los acuerdos y concesiones. Es decir, es muy difícil al final que una persona debatiendo puedan llegar a, oye, más convencido, estoy de acuerdo. Muchas veces pasará, pero no siempre. Entonces, muchas veces en parejas tenemos que llegar a acuerdos o hacer concesiones, tenemos que llegar a un punto medio para que algo no se cronifique como problema, ¿no? Entonces, muchas veces en consulta les ayudamos a encontrar ese punto medio y una vez han dicho los dos, bueno, va, pues hasta aquí puedo llegar, pues me parece de acuerdo. Trabajamos mucho con contratos, ¿no? En esto de resolución de conflictos, muchas veces les digo, bueno, pues habéis acordado esto, os ha parecido bien, pues para que no se nos olvide, vamos a... Espera, ya pasar la diapositiva. Vamos a llegar a acuerdos y a poner por escrito esto, y vamos a hacer como contrato, lo vamos a firmar y todo esto, y viene súper bien a la hora de resolver ciertos conflictos. Por último, os voy a decir ya unas recomendaciones generales que podemos decir o trabajar con algunas parejas para mejorar la gestión de los conflictos. Una que es muy interesante y que uso mucho en consulta es utilizar palabras de emergencia cuando la discusión se va de las manos. Es decir, al final esto es que recaiga sobre los dos miembros de la pareja la posibilidad de parar una discusión cuando vemos que esta está siendo demasiado dañina, ¿no? Entonces, como hay discusiones que cuando ya se empiezan a enredar y enredar y enredar, ya no hay forma de llegar a buen puerto, en esos momentos es mejor parar la discusión. Eso no quiere decir que vamos a correr un tupido velo y que ya no vamos a hablar de ese tema, sino que vamos a llegar a la conclusión de que nos hemos enzarzado de tal manera y que el impacto emocional que está teniendo esa discusión en este momento es tan elevado que no estamos en la posición de poder hablar de una manera reparadora. Entonces, como a veces decir todo esto cuesta en ese momento, vamos a determinar esa palabra de emergencia, porque el punto de no retorno no es el mismo para todos. Entonces, si cualquiera de los dos está sintiendo que, oye, ya estoy fuera de mí, esto me está doliendo mucho, me estoy alterando mucho y no quiero gestionar las cosas así, pues voy a poner la palabra. Y uno de los compromisos que vamos a tener es que una vez sale esa palabra, no se puede debatir, se para. O sea, si la palabra es rojo, stop, piña o lo que ellos quieran, si pueden poner una palabra que a ellos les haga gracia, si les ayuda de alguna manera a recordar ese momento en el que tomaron ese acuerdo, pero cuando se dice esa palabra se va a parar. También vamos a decir cuándo se tiene que retomar, porque claro, no se puede dejar esto para siempre porque se enfría mucho la cosa, entonces un máximo a lo mejor de 24 horas para poder retomar esa conversación ya en otro estado emocional. Luego, también lo hemos dicho antes por encima, pero bueno, que hablemos de temas serios en entornos tranquilos y seguros. No es buena idea irte a un bar a hablar de un tema súper serio, porque la persona se puede sentir como observada, expuesta, incómoda. Entonces, si vamos a hablar de algún tema importante, creo que es mejor que estemos en intimidad, que estemos en un entorno que es neutro y seguro para ambos y donde podamos sentirnos bien para poder hablar y poder expresarnos, llorar si tenemos que llorar. Otro punto importante que no hace casi nadie es no dejar de llamarse de la manera cariñosa que solemos llamarnos cuando tenemos una discusión, ¿no? Es como si tú siempre llamas a tu pareja cari o amor y de repente te enfadas y dices José Carlos, pues es un poco invasivo, ¿no? Porque seguramente ese nombre ni le guste a esa persona porque a lo mejor nunca se lo has dicho y a lo mejor a esa persona cuando le llamas José Carlos directamente se va
respectivamente hacia el pasado, donde su padre cada vez que le decía a José Carlos era para tirar una bronca del siglo, ¿no? Entonces, intentemos, yo sé que cuesta, pero al final es lo más natural, porque si tú siempre llamas Cari a tu pareja, pues es Cari, Cari estoy enfadado, pero Cari, ¿no? Porque de alguna manera le quita un poco de peso a lo que estamos diciendo en el sentido de animalversión. Entonces, mejor si podemos seguir hablándonos de la forma cariñosa. Luego, una sugerencia que también podemos hacer a las parejas que vienen a consulta es que cuando estemos bien, nos hagamos una especie de carta, vídeo, ambos, ¿no? Recordándonos las cosas que nos unen, porque a veces en medio de una discusión nos decimos tantas cosas tan feas, nos hacemos tanto daño que parece que todo lo bueno que tengamos desaparezca, ¿no? Entonces, para recordarnos, podemos hacer eso después de una discusión y en ese espacio a veces que paramos o tal porque no queremos seguir en ese bucle, pues podemos leer esa carta o ver ese vídeo que nos recuerde que somos aliados, que somos equipo, ¿no? Y que no tenemos esa intención de hacernos daño. Luego, también, después de una discusión fuerte, les tenemos que decir a la pareja que practiquen mucho el cuidado mutuo, el cuidado de la relación, porque al final cuando alguien se enfada, aunque luego nos reconciliemos o arreglemos, eso también deja un mal sabor de boca, ¿no? y deja un recuerdo negativo. Entonces, cuando una pareja acaba de pasar una gran discusión, una crisis, luego tenemos que potenciar ese cuidado, ¿no? Pues que nos vayamos a cenar a algún sitio especial, que nos digamos lo que nos queremos, que seamos más cariñosos para reparar en cierto modo ese daño. También que no dejemos discusiones por solventar. Es decir, está bien lo de parar la discusión con la palabra de emergencia cuando no podemos más, cuando no se está llegando a un buen punto, pero no ir dejando de manera repetida ciertos temas sin resolver, porque eso al final se va llenando y llega a un punto que la bolsa explota y que cualquier puntito puede ser ya el detonante de la crisis fatal, ¿no? Luego, que recordemos en las discusiones, y esto yo lo matizo muchísimo en las sesiones de pareja cuando viene una pareja conflictiva y les ayuda mucho, les veo siempre esos ojitos a veces vidriosos cuando les hago esta reflexión, y es que son equipo, es decir, al final, si estáis juntos es porque os queréis, ¿no? Y si vienen a terapia de pareja e invierten ese tiempo y ese dinero en ello es porque quieren arreglarlo, porque les importa, porque son importantes el uno para el otro y quieren cuidar esta relación. Entonces, no tenemos que olvidar eso, tu pareja no es tu enemiga. Tu pareja te quiere y podéis tener puntos de vista contrarios. Puede ser que os hayáis hecho daño en un momento dado, pero recordad en todo momento que se quieren y que son equipo, ¿no? Y que juntos es más fácil. Yo siempre digo la frase de es mejor nosotros contra el problema que tú contra mí. Porque al final el problema es algo externo, ¿no? Y si los dos nos enfocamos en cómo podemos solventar eso que nos está pasando y nos está afectando a la relación, será mucho más productivo que si nos enfrentamos más en estar el uno con el otro y a ver quién tiene más culpa, más responsabilidad. De hecho, yo en la terapia, la verdad que la palabra culpa es una palabra que intento evitar completamente, ¿no? Hablo más de responsabilidad. De qué responsabilidad, qué porcentaje de responsabilidad tiene cada uno en este problema, qué porcentaje de capacidad de reparación tenemos en este problema, pero no tanto culpa, que es una palabra que genera además mucho dolor, ¿no? Y sé que es una emoción difícil de tolerar. Y luego, que ya hemos hablado, evitad usar términos generalistas, pues no etiquetar, no hablar de siempre, nunca, es que la mayoría de las veces, intentar evitar cosas como tan generalizadas, ¿no? Hablar más de ejemplos concretos. Otro ejercicio, estos son todos ejercicios que yo utilizo en terapia de pareja y que me han sido útiles y que este me parece súper chulo, es hacer un manual de instrucciones para las discusiones. Ya hemos hablado de que cada uno tiene unos esquemas mentales, unas experiencias, un estilo de apego, una personalidad, unos roles, unas formas de comunicarse que no tienen por qué ser iguales. De hecho, muchas veces las parejas, yo veo parejas que son, vamos, agua y aceite, totalmente diferentes, ¿no? Entonces, como igual que los niños, las parejas no vienen con manual de instrucciones, pues a veces podemos hacerlo, ¿no? Porque un niño es más difícil que te haga un manual de instrucciones porque tienes que ir aprendiendo con la práctica, pero un adulto sí, un adulto se conoce y puede decirte qué me funciona, qué no me funciona, qué me viene bien, qué no me viene bien, qué me saca de quicio y qué no. Entonces, en esto cada uno se va a responsabilizar de hacer una especie de manual de instrucciones de las discusiones, donde le explique a su pareja cómo puede discutir con él o con ella sin que todo se vaya de madre. Entonces te puedo decir, pues necesito más o menos espacio cuando me enfado, porque no todo el mundo es igual. Seguro que a vosotros mismos, aunque seáis terapeutas de pareja, si habéis tenido pareja alguna vez, os ha pasado que habéis tenido alguna pareja que necesita solucionar los problemas ya, y hablarlos ya, y si no hablo ya me entra como una ansiedad brutal. Y en cambio, seguramente también habéis visto personas
que necesitan su espacio, que necesitan procesar, que no les gusta hablar alterado, que necesitan el tiempo, ¿no? Y entonces evaden un poco esa situación. Claro, aquí tenemos necesidades que están contrapuestas, pero tenemos que respetarlas de alguna manera. Entonces, si yo te pongo en mi manual de instrucciones, sé que tú necesitas hablarlo en el momento, pero yo si lo hablo en el momento sé que el resultado va a ser negativo porque necesito gestionar primero mis emociones, necesito rebajar la ira para poderte dar una respuesta buena y no quiero hacerte daño, entonces hasta que yo tenga un control absoluto sobre mis emociones prefiero que me des un espacio, pues a lo mejor la otra persona entiende y dice, bueno, sí, mejor que le dé el espacio porque el resultado va a ser mejor que si le insisto, le ametrallo a WhatsApp, a lo que sea, para que me conteste, ¿no? Entonces, podemos poner eso, podemos poner, pues mira, cuando me llamas José Carlos es que me saca de quicio, ahí ya no atiendo a razones, ¿no? Me podrías llamar José o me podrías llamar Cari, como me llamas siempre, o tienes una actitud cuando subes el volumen, cuando me gritas, cuando me pones a cara o cuando me sacas, yo qué sé, me pongo de los nervios. Pues así, cada uno por punto, lo más concreto posible y luego se lo intercambian e intentan tenerlo en cuenta a la hora de discutir. Y por último vamos a un punto súper chulo, que la verdad que la terapia integral de pareja me parece una orientación terapéutica súper completa y muy interesante a aplicar en diferentes problemáticas. Entonces os he puesto cómo la terapia integral de pareja gestiona este tipo de conflictos, ¿no? Qué herramientas utiliza para ayudar a las parejas a gestionar la conflictividad. Entonces, la terapia integral de pareja también la podemos encontrar como TIP o TIP con C, ¿sabes? Que es terapia integral conductual de pareja. Fue desarrollada por Jacobson y Christensen en 1998. Este modelo era como una evolución de la terapia tradicional, porque lo que vieron estos autores es que la terapia tradicional conseguía una mejora en más o menos el 50% de los casos. La terapia tradicional estaba más basada en generar cambios conductuales en la pareja y también entrenarles en habilidades de gestión, habilidades comunicativas o de resolución de problemas. Esta terapia, esta nueva terapia, lo que hace es añadir, además de promocionar el cambio conductual y entrenar en esas habilidades comunicativas y de resolución de problemas, añadir dos variables o dos tareas más. Primero, la aceptación emocional del otro, porque hay que entender que al final mi pareja no va a estar hecha al dedillo mío y por tanto van a haber cosas que no me gusten y que no pueda cambiar, por tanto si no hay aceptación es difícil que haya una viabilidad en la pareja. Y luego el desarrollo de una actitud tolerante contra las incompatibilidades, es decir, al final es un poco, tienen relación, ¿no? Es decir, si no puedo aceptar, al menos que pueda tolerar, ¿no? Porque hay cosas que no voy a poder cambiar. Entonces se basan en estas cuatro cosas. Primero iríamos con lo que son las técnicas de aceptación. ¿Qué son estas técnicas? Pues son técnicas que el terapeuta enseña a la pareja para manejar esas diferencias irremediables, esas incompatibilidades, esos problemas que no se acaban de resolver. Al final lo que se quiere con esto es que la pareja deje de luchar contra aquello que no pueden cambiar, ¿no? Contra aquellas cosas que les diferencian y que les alejan, y que en ese cese de esa ducha puedan decir, oye, pues puedo vivir con esto, ¿no? Mi pareja no es perfecta, no está hecha a mi imagen y semejanza y todo lo que yo, todas mis expectativas las cumple, pero oye, es así y le quiero así y puedo aceptar esto, ¿no? Entonces, esto lo hace a través de dos estrategias. Primero, la unión empática y luego la separación unificada. ¿Qué es la unión empática? Al final lo que queremos con esto es que la pareja exprese su dolor sin acusar al otro, ¿no? Que restemos de esta ecuación la acusación y por tanto nos lleve a que lleva un dolor más aceptación y que no lo vivamos tan mal, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues intentamos que la pareja entienda que mueve a su pareja, en este caso, a hacer determinadas cosas, ¿no? Como que contextualicemos su conducta o sus patrones comportamentales o sus manías o algo así en su vida, en su historia de vida, ¿no? Entonces buscamos una respuesta más empática. Imagínate que uno de los conflictos que tenemos normalmente es que tú eres más frío, ¿no? Y ese día en consulta el terapeuta lo que hace es tirar un poco del hilo, ir a tus orígenes, ir a ver cómo te educaron en la infancia, qué traumas tuviste y va a ayudarte a que saques todo eso delante de tu pareja que a lo mejor no has tenido habilidades o espacios para sacarlo. Entonces vamos a intentar que tu pareja entienda que tú te comportas más frío
porque de pequeño pues tu madre era muy poco afectuosa, entonces tú aprendiste a regularte a través del juego o a centrarte en objetivos personales y no te enseñaron a expresar tus sentimientos porque como eras hombre y además de que tu madre era poco afectuosa, tu padre era machista, pues te decía que los niños no lloran, que no fueras exagerado o cosas así. Entonces tú eso lo has interiorizado y hoy eso se ve expresado en tu pareja. Entonces, con todo esto, la pareja, la que está escuchando, puede llegar a entender, ¿no? A despersonalizar un poco esa situación y decir, vale, no es que se comporte fría conmigo porque no me quiere, porque no le importo, sino que esta persona tiene al final un bagaje, ¿no? Tiene una historia, tiene una serie de experiencias tempranas que la han afectado y incluso a lo mejor la pareja contando todo esto se rompe, ¿no? Y le ves realmente que se está haciendo responsable o que está viendo el impacto que todo eso ha tenido en él, ¿no? Entonces, al final, de esta manera, con la unión empática, lo que consigue la terapia es que estas crisis sean vehículos para la intimidad, ¿no? Es decir, al final, a través de una discusión, me permite conocer mejor a mi pareja, me permite conocer sus orígenes, sus motivos, sus miedos, sus inseguridades, ¿no? Entonces hablamos y trato de entenderle y eso me ayuda a aceptarle, ¿no? A no sacar conclusiones erróneas de su conducta. Y luego tenemos la separación unificada. ¿Esto qué quiere decir? Se llama separación porque nos distanciamos un poquito del problema, pero es unificada porque los dos nos enfrentamos al problema en conjunto. Entonces, esta estrategia lo que quiere es que los pacientes, la pareja en este caso, vea el problema como un ente ajeno a ellos, como algo externo, ¿no? Y de esta manera los dos digamos, vale, este es el problema, este problema nos está generando un impacto, pues vamos a ver qué podemos hacer nosotros, los dos juntos, para abordar este problema y conseguir una solución que genere un resultado exitoso para ambos. Entonces nos enfrentamos como equipo, hace como esa cultura de, venga, los dos a por ello, tú y yo contra el problema y no el problema contra nosotros. Vale. Aquí en el cuadro que vais a ver en la diapositiva, pues se explica un poquito de resumen de cómo se podría hacer, ¿no? En la unión empática sería expresiones de comprensión ante las dificultades, pues con preguntas te tienes que hacer preguntas de reflexión, ¿no? ¿Sabes cómo se crió tu pareja? ¿Qué aprendizajes de relaciones crees que tuvo? ¿Qué experiencias de tu propia vida crees que a ti te han podido marcar y afectar a cómo te relacionas? Pues ¿cuáles crees que han podido ser las de tu pareja? Puede que tu actitud sobre los problemas sea un proceso de afrontamiento aprendido en tu infancia, ¿no? Un mecanismo de defensa que aprendiste, pues puede ser que tu pareja también lo haga, ¿no? Es como a través de la propia historia personal también empatizamos con la historia personal de nuestra pareja. Y luego la separación unificada son al final acciones conjuntas de afrontamiento frente al problema. Y nos podemos preguntar, cuando discutimos, ¿dónde está el problema y dónde estamos nosotros? ¿No? El problema está fuera de nosotros y nosotros deberíamos estar contra el problema. Si el problema fuera un tercero, ¿qué estaría consiguiendo? ¿No? Si seguramente alguien te está haciendo daño externo a ti, seguramente los dos estaríais defendiéndose uno al otro, ¿no? Pues vamos a verlo de la misma manera, ¿no? ¿Qué efecto tendría en nosotros ver el problema como algo externo, como algo tercero a batir? ¿Y qué ocurriría si el problema vence, ¿no? ¿O qué ocurriría si nosotros ganamos al problema? Pues al final así también vemos que el problema es lo que nosotros tenemos que gestionar, no el uno contra el otro. Entonces esto nos ayuda bastante a enfrentarnos bien ante los problemas y generar esa aceptación. Luego tenemos las técnicas de fomento de la tolerancia. Estas técnicas se pondrán en marcha cuando las anteriores han fallado, es decir, si no hemos conseguido que la pareja llegue a aceptar la naturaleza del otro, ¿no? O ciertas cosas que no nos gustan del otro, pues tenemos que aumentar la tolerancia, ¿no? Es decir, ya que no lo puedo cambiar, pues al menos que tenga un impacto menor en mí, ¿no? Como que ya no me afecte tanto, que pueda tolerarlo lo mejor posible. Entonces, ¿cuáles serían estas técnicas? Pues primero, destacar aspectos positivos de una conducta negativa. ¿Esto qué quiere decir? ¿Hará que la conducta negativa no me guste? No. Pero sí que hará que la vea de una manera más relativa, ¿no? Que ya no todo sea malo, sino que la contextualice un poco e incluso vea una ventaja que tiene eso negativo. Por ejemplo, imagínate que a mí lo que me molesta de mi pareja es que es muy dependiente, que siempre quiere saber dónde estoy, que quiere venir conmigo mucho, que es un poquito invasiva, ¿no? Que es ansiosa en este sentido. El terapeuta aquí va a decir, bueno,
vamos a verlo desde otro lado, ¿no? Que tu pareja te muestre que es importante para ella que tú estés cerca, también es un signo de amor, ¿no? Es decir, al final, de alguna manera, esa persona te está mostrando que disfruta de estar contigo, que eres importante para ella y que vuestro vínculo es especial, ¿no? Y prefiere estar contigo que con otras personas. Entiendo que puede ser molesto esa dependencia que tiene hacia ti, pero realmente míralo desde la perspectiva de que no te quiere incomodar, sino que quiere estar junto a ti, que te quiere mucho. Pues algo así nos podría ayudar a verlo desde otra perspectiva y resaltar esas cosas positivas. Entonces esto se hace en consulta y de cada circunstancia pues se intenta sacar, por poco que sea, alguna cosita positiva. Luego tendríamos practicar las conductas negativas en la sesión. Es decir, al final lo que vamos a hacer es una especie de role-playing donde se le dice a la pareja que simulen un conflicto típico entre ellos, ¿no? Pero en este caso en un entorno controlado. Entonces, así al simularlo, a veces incluso les va a dar gracia, ¿no? Porque se van a ver pues desde fuera, un poco realmente sin que eso se haya dado real, pero el terapeuta les va a insistir a que se comporten como normalmente se comportan, porque si es algo muy típico, pues recordarán las palabras que suelen poner, el tono que suelen poner y seguramente incluso lleguen a meterse en la acción, ¿no? En la película que se están montando. Entonces, de esa manera, el terapeuta, además de que les puede ayudar desde fuera a hacer determinados cambios, a dar determinadas alternativas para enfocar de una manera diferente, también como están exponiéndose repetidamente a esa circunstancia, como que se crea cierta tolerancia y cuando se vuelva a dar en casa, como a lo mejor incluso les sale una risilla de recordar cómo lo habían practicado en consulta y cómo se está volviendo a repetir, entonces se genera cierta tolerancia. Luego el punto siguiente sería lo mismo, pero fingirlo en casa, es decir, ya no lo hacemos en un entorno controlado como es la consulta, sino que lo vamos a hacer en casa. Entonces, se les va a decir a los miembros de la pareja que un día, sin previo aviso, alguno inicie una discusión típica, a priori sin avisar al otro de que lo está haciendo. Pero claro, el que está iniciando tiene el control en este momento, ¿no? Puede ver perfectamente cómo la pareja se va alterando, cómo va activando todo su repertorio de conductas y puede decidir conscientemente actuar de una manera diferente a la que estaba actuando normalmente y ver si eso tiene un impacto diferente. Entonces, en un momento dado no se deja que esto se vaya de madre, sino que en un momento dado se le va a decir, oye, no, que estoy haciendo el ejercicio de consulta, ¿no? Pero ves cómo el resultado ha sido diferente, pero tú te he podido observar, he podido ver cómo te has alterado enseguida, tal, no sé qué. Se puede hacer una evaluación más clara de ello. Y por último, promover la aceptación a través del autocuidado. Al final, muchas veces depositamos en nuestra pareja como muchas cosas, ¿no? Como que nos tienen que cubrir muchas necesidades, como que tiene que ser el encargado o encargada de hacernos sentir bien. Entonces también es importante para tener tolerancia que nosotros sepamos hacernos cargo de nosotros mismos, que seamos capaces de, por ejemplo, decir, oye, pues si no está mi pareja para ayudarme o llevarme al metro, pues voy a ser yo la que vaya, o si tengo una emoción no la voy a reflejar en mi pareja para que sea esa persona la que me calme, también voy a adquirir estrategias de autocuidado, de autogestión que me ayuden a sentirme mejor. Entonces también tenemos que tratar de que uno sea independiente, ¿no? Tener una pareja no implica olvidarse de que tú también eres un ser humano, autónomo y que te puedes hacer cargo de tus problemas. Entonces también se promoverá esa aceptación a través de autocuidado. Y por último tenemos las técnicas de cambio. Las técnicas de cambio realmente son todas las que os he ido relatando a lo largo de la sesión del módulo de hoy, ¿no? Al final hemos hablado de ejercicios concretos que podemos hacer en consulta, de cómo modificar la comunicación, de los errores que pueden cometer una pareja, de las distorsiones cognitivas, de todo esto, pues al final las técnicas de cambio engloban todo eso, ¿no? Serían técnicas que fomentan que la pareja se comporte de una manera diferente y por tanto de resultados diferentes. Al final, una frase que en Beyond Sex Education, pero me gustó mucho y ya la digo mucho en consulta, es nada cambia si nada cambia, no podemos esperar resultados diferentes si siempre hacemos lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que cambiar ciertas cosas y bajo la visión de un profesional pues nos puede ayudar a cambiar esas cositas desde una visión objetiva, profesional, decirnos, mira, esto no funciona, yo que lo estoy viendo desde fuera creo que esto lo que hace es que os inquistéis, vamos a hacerlo de una forma diferente. Entonces, la primera técnica sería intercambio de conductas. Al final, en esto el terapeuta tiene una posición bastante dominante y directiva y te va a ir diciendo, pues mira, esta forma de hacer está mal, vamos a cambiarla por esta. O cuando pase esto, en vez de hacer esto, vamos a hacer esto otro, ¿no? Te explica cómo enfrentarte a determinadas situaciones de una manera como más productiva.
Y luego entrenamiento en comunicación y solución de conflictos, lo mismo, es todo lo que hemos hablado anteriormente y luego aquí como terapeutas podéis sacar toda la artimaña de cosas creativas que podáis crear, es decir, al final yo he compartido a lo largo de este módulo con vosotros muchas cosas que yo utilizo, algunas de ellas sacadas de manuales, muchas de ellas de hecho, otras sacadas de manuales pero he hecho pequeñas modificaciones con las que yo me siento más cómoda o he ido modificándolas a medida que ha ido pasando mi experiencia profesional para hacerlas más atractivas o más creativas, entonces al final tenemos que adaptarnos a cada pareja y a cada caso en concreto, entonces los manuales o toda la teoría que os estamos impartiendo al final os sirven de base para luego saber vosotros como terapeutas generar esas estrategias. Entonces, entrenamiento en comunicación, pues todo lo que hablaba a lo largo del día de hoy, ¿no? Explicar la comunicación asertiva, explicar las distorsiones cognitivas que pueden estar detrás y a cómo reestructurarlas, ver esos problemas más recurrentes que hemos visto que hay en la comunicación y enseñarles otras vías, otras formas de enfrentarlo, pues lo mismo, y solución de conflictos, lo mismo. Tendremos que abordar conflictos en concreto que tiene esa pareja en cuestión que viene a consulta y como en este caso somos 3, pues tendremos mucha más información, tendremos muchas más capacidades para desde el punto de vista tanto de la pareja como del terapeuta poder ver qué estrategias, qué cosas podemos hacer para solucionar los conflictos de una manera más eficaz. Entonces, esta parte de cambio está dentro de la terapia integral de pareja, pero no es que esta terapia tenga unos modelos específicos, sino que aquí, en esta parte, implicaría pues, cualquier terapia tradicional y adaptaciones que se puedan hacer de ellas. Así que con esto habríamos acabado lo que es la explicación teórica. Lo que os he dejado por aquí es una serie de lecturas recomendadas, en este caso os he puesto 5 libros, algunos los podéis utilizar también para recomendar a la pareja en cuestión. Para hacer este módulo yo me he basado mucho en el de Con amor no basta, de Aaron Beck. Es un libro bastante completo, en este caso yo no lo recomendaría tanto para el paciente porque es más un libro para el terapeuta en este caso y es muy completo, a pesar de ser un libro antiguo, es un libro muy chulo y que luego si le das un toque más original y actualizado, ¿no? al siglo XXI, pues está bastante bien. Pero, por ejemplo, el libro de 10 maneras de cargarte tu relación de pareja, de Silvia Congost, está muy bien para poder recomendar a pacientes porque son situaciones en las que todos han podido ver envueltos en alguna ocasión, o el de 7 reglas de oro para vivir en pareja, pues son libros más cortitos, que son bastante generalizados a todo el mundo y que están muy bien. El de 5 lenguajes del amor también está muy chulo porque, como os decía, en un momento dado del módulo, no todo el mundo tiene el mismo lenguaje del amor, ¿no? No todo el mundo expresamos el amor de la misma manera, entonces es importante que en este libro te explica pues cuáles son los diferentes lenguajes para ver si te identificas con alguno de ellos y también le puedes expresar a tu pareja, pues mira, yo a lo mejor no soy cariñoso, no soy una persona tan corporal, tan física, pero te expreso el amor de esta forma, ¿no? Entonces son libros que casi todos, quitándole Con el amor no basta, pueden leer perfectamente los pacientes o nosotros mismos y luego adaptarlos a una visión más profesional y el de Con el amor no basta, vamos, me ha servido de mucha inspiración para poder hacer este módulo y espero que lo hayáis disfrutado, porque aquí tenéis la bibliografía y por mí hemos acabado por hoy y nos vemos en las sesiones clínicas.